Esta historia inicia con la presentación de nuestro protagonista, Atsushi, a quien vemos a punto de desmayarse del hambre, como también de perder la vida. Él nos cuenta que fue expulsado de su orfanato y se quedó sin un lugar a donde vivir y comer. Tampoco tenía dinero para sobrevivir, ni tenía la valentía de atreverse a robar. Pronto notó que había un cuerpo en el agua flotando, el cual rescató. Se trataba de un chico suicida, quien al despertar regañó a Atsushi por rescatarlo, porque había arruinado su muerte. Atsushi le preguntó a qué se refería con eso, pues obviamente explica que trataba de acabar con su vida, sin molestar a nadie. De pronto la charla fue interrumpida por un hombre rubio llamado Kunikida, quien era un compañero de trabajo del joven suicida. Este último le preguntó a Atsushi por su nombre y él se presentó como Nakajima Atsushi. El alto decidiría invitar a comer a Atsushi luego de notar que estaba muy débil. El protagonista le preguntaría su nombre por curiosidad. Él se presenta como Dazai. En el restaurante vemos a Dazai, Atsushi y Kunikida cenando. El peliblanco le agradecería a ambos y les contó de su expulsión del orfanato, además de preguntarle a qué se dedicaban, y Kunikida le revela que ambos forman parte de la agencia armada de detectives, cuyos miembros tienen poderes sobrenaturales. Esto tomaría por sorpresa a Atsushi, y aquí se nos explica que la agencia armada de detectives es un grupo que se encarga de atrapar a criminales que no pueden ser capturados por la policía o el propio ejército. Atsushi le preguntaría a los dos si estaban persiguiendo a algún criminal, cosa que Kunikida negó, y le cuenta que hay rumores sobre la aparición de un tigre que devora a las personas y le roba sus pertenencias. Atsushi se asombró por esto y les revela que conoce al tigre. Ambos detectives le preguntaron al respecto, a lo que Atsushi les cuenta sobre la destrucción de su orfanato a manos del tigre. Explica que el tigre destruyó algunas instalaciones del orfanato y se devoró toda la comida, lo que obligó al orfanato a expulsar a varias personas para poder cubrir los gastos. Sin embargo, Atsushi aclara que eso no es lo único que ha hecho el tigre y confiesa que aquella criatura lo ha estado persiguiendo por toda la ciudad desde que fue expulsado del orfanato, por lo que sospecha que lo está buscando. Dazai preguntó desde cuándo pasa esto, a lo que él aclara hace 2 semanas. A Dazai se le ocurrió una idea y le ofreció a Atsushi la oportunidad de cooperar. Explica que debe ser la carnada del tigre y a cambio será recompensado con dinero. Atsushi aceptaría la oferta y fueron hasta un almacén abandonado. Dazai en ese momento culpa a Atsushi de ser el tigre y le recordó de la existencia de la agencia armada de detectives. Explica que algunas personas poseen poderes sobrenaturales y la mayoría de las veces no son conscientes de esto. En ese momento Atsushi se convertiría en un tigre por efecto de la luna y perdió el control, lo que lo llevó a atacar a Dazai. Este último no dudaría en utilizar su poder sobrenatural sobre Atsushi y lo regresó a su forma humana. Aquí se nos cuenta que el poder de Dazai consiste en anular los poderes de otros con la condición de que debe tocarlos. Atsushi caería al suelo inconsciente por los efectos de la habilidad de Dazai. En ese momento, algunos integrantes de la agencia aparecieron. Se trataban de Akiko Yosano, Rampo Edawa y Kenji Miyazawa. Estos le preguntaron a Dazai si debían encerrar a Atsushi, cosa que él negó y propone reclutarlo como un miembro más de la agencia, ya que estaba interesado en su poder, y los demás estuvieron de acuerdo con esto. Comenzando aquí Bungo Stray Dogs. ¡Empecemos! Al día siguiente, Atsushi despertaría dentro de una casa y recibió una llamada de Dazai. Este último le preguntaría al protagonista si estaba contento con la habitación personal, cosa que Atsushi afirmó. Dazai se alegró por esto y le pidió que vistiera con el uniforme de la agencia, ya que dentro de poco iba a recibir su primer trabajo. Atsushi le haría caso y salió de su casa, encontrándose con Dazai. Ambos charlaron un rato hasta que Dazai le advirtió que tuviera cuidado a partir de ahora como agente, aclarando que las personas con un dote de poder sobrenatural suelen estar muy mal de la cabeza, como Dazai, que quiere morirse. Atsushi le menciona a Dazai que en ese caso no está apto para ser agente, explicando que a pesar de tener poderes sobrenaturales, no era capaz de controlar su poder de transformación de tigre. Dazai entendió la preocupación de Atsushi, así que le ofreció la oportunidad de trabajar en otra cosa. El prota se alegró de esto y acompañaría a Dazai a un lugar misterioso. Sin embargo, fueron interrumpidos por Kunikida, quien le pidió a los dos que fueran a la agencia, explicando que un terrorista tenía un rehén y se presentó en la agencia. Los tres llegaron hasta el edificio, encontrando allí al terrorista, quien exigía la presencia del presidente para quejarse. Kunikida trató de tranquilizar al terrorista, ya que este último tenía una bomba. Tanto Dazai como Kunikida se dieron cuenta de que el terrorista tenía guardado rencor con la agencia y conocía a cada uno de sus miembros, por lo que no podían hacer nada al respecto, a excepción de Atsushi, quien al ser el nuevo es un desconocido. Atsushi decidió acercarse al criminal y trató de negociar con él. Esto sirvió como distracción para que Kunikida utilizara su poder sobrenatural y le quitó la bomba al villano, pero este último pudo recuperarla y la activó. Atsushi rápidamente libera al rehén y cubrió el explosivo con su cuerpo. Sin embargo, no ocurrió nada, y es que todo formaba parte de un examen para poner a prueba a Atsushi. Este último le preguntaría al grupo qué sucedió y el terruco se disculparía con él, explicándole que en realidad es un agente y se presenta como Junichiro Tanizaki. La rehén, por otro lado, era su hermana Naomi, la cual al parecer está enamorada de él. Ambos tenían la tarea de hacerle una prueba a Atsushi y comprobar si él era capaz de manejar esta situación. En ese momento aparecería el presidente de la agencia, quien elogia a Atsushi por su valentía y lo convirtió oficialmente en un detective luego de pasar la prueba. Cambiamos de escena y vemos a Atsushi junto con Tanizaki y Naomi. Estos dos se disculparían con él, aunque también tienen su oportunidad para darse amor. Nuestro protagonista trata de calmarlos
diciendo que no hacía falta las disculpas. Dazai y Kunikida se encontraban en aquel restaurante. Atsushi vio la oportunidad y les preguntó a todos sobre qué hacían antes de ser agentes. Dazai menciona que en ese caso debe participar en un juego de adivinanzas, donde su objetivo es descubrir a qué se dedicaba cada agente antes de unirse a la organización. Atsushi comenta que Tanizaki y Naomi eran estudiantes y Kunikida fue un profesor, al que llamaba burro a cualquiera de sus estudiantes. Como era de esperarse, Atsushi adivinó el pasado de ellos, sin embargo nadie sabe el pasado de Dazai, lo cual es un completo misterio para toda la agencia. El juego sería interrumpido por un llamado de la misma, en el cual les avisaban de la llegada de un cliente. El grupo fue hasta las oficinas de inmediato y se encontraron con el cliente. Se trataba de una chica rubia. Esta les cuenta que hay un misterioso grupo de hombres reuniéndose a escondidas en su empresa y quería deshacerse de ellos, aclarando que lo más extraño de los sospechosos es que se comunicaban en otro lenguaje. Kunikida preguntó cuál era la petición exactamente, y la chica menciona que quiere conseguir pruebas que incriminen a ese grupo. La misión quedaría a cargo de Atsushi para que se acostumbre a su vida como agente, y Kunikida le asignó a Tanizaki como su compañero. Atsushi fue a su oficina para recoger sus cosas y Kunikida lo acompañó para darle una advertencia. Este le entregaría una foto de un misterioso pelinegro. Le advierte que si veía a esa persona debe huir inmediatamente, ya que es muy peligroso. Dazai interviene en la charla explicando que ese tipo es un integrante de la Pormafia, uno de los grupos del AMPA más peligrosos de la ciudad, y la razón del por qué son tan temidos se debe a que cada uno de ellos posee poderes sobrenaturales con la capacidad de iniciar masacres. Atsushi preguntaría por el nombre del chico de la foto y Kunikida se lo reveló, se llama Akutagawa. Vemos a este último en una comisaría fingiendo ser un civil, y cuando fue reconocido por la policía no tuvo de otra que acabar con ellos. Luego abandonó la comisaría, la cual explotó detrás de él. De regreso con Atsushi, él ya se encontraba junto con Tanizaki en la zona de la reunión de los sospechosos. Estos se darían cuenta de que el lugar era una trampa, ya que el cliente no dudó en atacar al dúo, no sin antes revelarse como un agente de la Pormafia. Su nombre es Higuchi. Esta le alertó a Akutagawa que ya tenían a los rehenes y luego le disparó al grupo. Una de las balas alcanzaría a Naomi. Esto molestó a Tanizaki, quien con el poder del norteño activa su poder, provocando nieve en la ciudad, y con esto atacó a Higuchi logrando acorralarla. Cuando estaba a punto de vencerla, aparecería Akutagawa, quien atacó por la espalda a Tanizaki. Luego se acercó a Atsushi para atacarlo. Este último pudo esquivar por poco la habilidad, tomó un arma y le dispara al pelinegro. Sin embargo, las balas no le afectaron a Akutagawa, ya que su poder, el Rashomon, lo protege. Nuestro protagonista perdería el control de su poder en ese momento y se convierte en el tigre. Esto emociona a Akutagawa, quien durante toda su vida no ha encontrado a un digno oponente y su batalla será legendaria. O ese era el plan, ya que Dazai intervino. Él entraría en contacto con Atsushi y Akutagawa, anulando sus poderes. Akutagawa decidió retirarse una vez que vio a Dazai y le advierte que algún día capturará a Atsushi. Dazai le pregunta del por qué el interés en él, a lo que Akutagawa revela que hay alguien en el mercado negro que ordenó su captura. Luego le recordó a Dazai que antes fue un integrante de la Pormafia, aunque a él solo le interesa quién fue el desgraciado que le puso precio a la cabeza de Atsushi. Cambiamos de escena y vemos a Atsushi despertando en una habitación de hospital de la agencia. En aquel cuarto despertaría Kunikida, quien era el encargado de cuidarlo hasta que despertase. Atsushi le preguntaría por el estado de los hermanos, a lo que Kunikida lo calma diciéndole que ellos sobrevivieron. Luego le preguntó si era cierto el rumor de que alguien en el mercado negro estaba ofreciendo una recompensa por su cabeza. Atsushi no sabía cómo reaccionar, ya que él apenas se enteraba de eso y tenía miedo de que la Pormafia atacase a la agencia. Decidió observar a Kunikida y notó que él estaba demasiado alterado y nervioso por la situación, así que dedujo que la agencia estaba en graves problemas por su presencia. Kunikida le menciona a Atsushi que a partir de ahora toda decisión que tome importará, ya que afectará a todos, y le recomendó que mantuviera la calma sin importar la situación. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, vemos a un misterioso hombre investigando una fábrica abandonada, la cual se utilizaba para trasladar la mercancía de la Pormafia. El sujeto recolectaría la evidencia, y al ver que había un infiltrado, no dudó en acabar con su vida. Luego ordenó una masacre en aquella fábrica. Más tarde la policía investigaría el asunto, ya que fueron informados del tiroteo. Atsushi se enteró de esto y fue a ver qué sucedió. Allí se enteró de la existencia de otro grupo criminal gracias a la policía. Se trataba de la Lagartija Negra, un grupo que tiene el poder de rivalizar con las fuerzas especiales del país y eran aliados de la Pormafia. Atsushi se sentiría mal por esto, pues era consciente de que todos los problemas eran por su culpa, así que llamó a Higuchi para decirle que abandonara la agencia y retó a toda la Pormafia de que intentasen capturarlo, con la condición de que dejen en paz a la agencia. Luego de esta llamada, Atsushi colgó el celular y se escondió en la ciudad. Higuchi se pondría en contacto con la Lagartija Negra y les pidió que destruyeran a la agencia de detectives como represalia por frustrar la captura de Atsushi. Mientras tanto, en un callejón conocemos a Tachiwara, Jin y Ryuro, quienes eran integrantes de la Lagartija Negra. Estos iban a ser los encargados de atacar a la agencia y destruirla, cosa que hicieron, presentándose en la oficina de la agencia. De regreso con Atsushi, este pasaría por una calle cerca de la agencia y escucharía varios disparos. Esto lo alarmó y fue de inmediato de vuelta. Mientras pensaba en todos los peores escenarios del lugar, al final
solo presenció cómo todos los agentes pudieron neutralizar a las lagartijas negras y las botan por la ventana. Esto tomó por sorpresa a Atsushi, quien dedujo que la agencia era mucho más fuerte que la Pormafia, y esto puso al menos su corazón en calma. Más tarde vemos a todos los agentes limpiando la destrucción que hubo en las oficinas, y Atsushi conocería a Rampo, preguntándose por qué él no estaba ayudando en la limpieza. Luego se llevó la sorpresa de que él era uno de los agentes más inteligentes y que su habilidad sobrenatural consistía en las deducciones. Kunikida notó que Atsushi estaba interesado en el trabajo de Rampo, así que lo asignó como su compañero, esto con la intención de familiarizarse con ellos. Más tarde vemos a Atsushi y Rampo en una escena del crimen. Ambos tenían la tarea de atrapar al culpable. Allí conocerían a un policía. Este último se negó a recibir la ayuda de la agencia, explicándole a Rampo que la víctima se trata de su subordinada y quiere vengar su muerte. Rampo revisó el cuerpo de todas formas y uno de los oficiales le cuenta que el cadáver fue hallado por la mañana en un río. Aclara que ella falleció producto de varios disparos, sin embargo no han encontrado las balas para identificarlas. De pronto la investigación será interrumpida por Dazai, quien pasaba por allí de casualidad. Al ver a Atsushi le preguntó del por qué estaba allí y él explicó su situación. Dazai decidió ayudar, descubriendo que el asesinato es en realidad un encubrimiento que trata de echarle la culpa a la Pormafia. Con esta información, Rampo usaría su habilidad sobrenatural de deducción, logrando descubrir al instante quién era el asesino. El asesino rápidamente sacó su revólver y trató de dispararle a Rampo, sin embargo Atsushi lo neutralizó. Este último cuenta que la persona a la que eliminó se trataba de una detective que estaba investigando un caso de corrupción de un político de la salud. Dicha investigación se volvería peligrosa, ya que había encontrado pruebas muy delicadas. En un principio trató de ayudarla e impedir que se metiera en más riesgos. Sin embargo, un día terminó discutiendo con ella y por accidente acabó con su vida por una bala perdida. Debido a esto, se vio obligado a ocultar el crimen y lo haría pasar como una de las redadas de la Pormafia. Después de la confesión, Atsushi, Dazai y Rampo regresaron a la agencia. Atsushi le pregunta a Dazai del cómo podía existir una habilidad que podía saberlo todo. Dazai explica que en realidad Rampo no tiene ningún poder, sino que resuelve todo con su propia inteligencia, y es de los pocos agentes que tiene la capacidad de rivalizar con alguien que posee habilidades sobrenaturales, y aclara que a pesar de que Rampo depende de su propia inteligencia, nunca se ha equivocado. Cambiamos de escena y vemos a Kunikida en su día a día. Este se presentó en la oficina para redactar algunos documentos y Dazai empezó a molestarlo porque se había comido unos hongos que lo volvían loco, por lo que no tuvo más opción que estamparlo contra el suelo. En ese momento, una de las asistentes de la agencia entró a la oficina y le avisó a Kunikida que el presidente quería verlo para darle una misión personalmente. Más tarde, Kunikida visitaría un puerto marítimo en compañía de Dazai y Atsushi, quienes serían sus compañeros asignados para la misión. Atsushi le preguntó a Kunikida si era correcto que lo acompañara, cosa que él afirmó y explica que es parte de su entrenamiento. Luego de eso, menciona que la tarea de los tres es resolver una serie de desapariciones en Yokohama. El grupo llegaría hasta un almacén en un puerto y descubrirían una base subterránea. Al investigarla se encontrarían con Taguchi, un cybercriminal que suele ayudar a la agencia con información de vez en cuando. Kunikida le pregunta a Taguchi si había alguna información sobre las desapariciones y él le contó sobre la existencia de un sujeto llamado el Mensajero Azul. Kunikida le pidió a Taguchi que investigara más sobre el Mensajero Azul y luego se retiró del puerto para viajar a un hospital abandonado con ayuda de un taxista. Aquel hospital era el lugar donde habían ocurrido desapariciones. El grupo entró al edificio y trató de encontrar pistas, cosa que consiguieron, pues se toparon con varias pisadas recientes. En ese momento fueron testigos de un grito y siguieron el ruido, encontrándose con una chica ahogándose. Kunikida rápidamente la rescata. Aquella chica se trataba de Sasaki. Dazai le preguntaría a ella si acaso vio la identidad del culpable, pero ella lo negó, revelando que en todo momento estuvo inconsciente. Al día siguiente, Kunikida, Dazai y Atsushi discutirían sobre el asunto, ya que no pudieron hallar pistas del culpable, así que interrogaron a Sasaki para tener alguna idea de lo sucedido. Durante este interrogatorio, Kunikida se daría cuenta de algo y se reuniría con el taxista, culpándolo de ser el responsable de todos los secuestros. El taxista admitiría sus crímenes y trató de negociar con Kunikida. Menciona que está dispuesto a entregarse a la policía con la condición de que le den inmunidad durante 72 horas. Aclara que se ha formado una nueva organización criminal y dicho grupo lo obligó a hacer todo esto. Dazai le preguntó del por qué necesitaba inmunidad, a lo que el taxista revela que una de las víctimas es un integrante de la Pormafia, y en ese momento aparecería la Pormafia para tirotear al taxista. El grupo se defendió hasta que apareció Akutagawa, quien atacó a Kunikida y lo acorraló. Este último pudo mantener a raya a Akutagawa y cuando vio la oportunidad lo electrocutó, demostrando que no importa qué tan poderoso seas con tu poder, la habilidad y la experiencia siempre te superan. Akutagawa soporta el daño y retrocede. Estaba listo para continuar con la pelea, sin embargo decidió huir de la escena, luego de sentir la presencia de Dazai. Más tarde el grupo recibiría otra misión de parte del presidente, en donde este les pedía que desarmaran una bomba en la ciudad, la cual había sido puesta por el Mensajero Azul. Todos los agentes harían una reunión en las oficinas y trataron de rastrear la ubicación de la bomba, sin embargo no tuvieron éxito, ya que había muchos lugares en donde pudo ser
plantada, así que todos se dividieron en grupos. Rampo colaboraría en el caso y con su deducción supo la ubicación de la bomba. Todos fueron de inmediato al lugar. En el camino, Atsushi, Kunikida y Dazai recibieron varias llamadas, las cuales le advertían que la milicia estaba tratando de tomar el caso y debían de apresurarse en ir hasta la base militar, ya que allí se hallaba el dispositivo para activar la bomba. Por otro lado, el taxista había sido asesinado por una habilidad sobrenatural, por lo que todo dependía de ellos. El grupo fue hasta la base militar y se enfrentaron a varios criminales. Todo iba bien hasta que se vieron obligados a separarse por la presencia de varios usuarios de poderes. Kunikida y Dazai decidieron unir fuerzas y pudieron neutralizar la amenaza y por tanto la bomba, completando así la misión. Al día siguiente, Dazai se contactó con Kunikida y le pidió que se reuniera en una ubicación en secreto, ya que había atrapado al mensajero azul. Kunikida fue al lugar, encontrándose allí con Sasaki, quien era la culpable de todo. Kunikida se sintió traicionado y quiso atacarla, pero se aferró a la ley e intentó encarcelarla. Sin embargo, las cosas saldrían mal con la aparición de Taguchi. Aquí se nos explica que él es el hijo de un detective y perdió a su padre por culpa de Sasaki, así que se presentó en aquel lugar para cobrar venganza. Tomaría un arma y le entregó a Dazai y acabó con la vida de Nobuko. Toda esta situación puso a prueba los ideales de Kunikida, quien se aferró a sus principios a pesar de todo. Tiempo después, vemos a Dazai caminando por la calle con tranquilidad hasta que una chica apareció para atacarlo. A la mañana siguiente, la agencia se enteraría de la desaparición de Dazai, pero no le darían importancia, pues creían que él sería capaz de defenderse solo, debido a la forma en cómo funciona su poder. El único que se mantuvo preocupado por la situación fue Atsushi. Para mantenerse ocupado, decidió acompañar a una de las agentes, Akiko Yosano, que sería la enfermera que usa métodos muy extraños. Durante las compras, Atsushi se cruzaría con una misteriosa chica, con quien cruzó miradas y sus instintos se mantuvieron alerta. Por accidente, Atsushi se tropezaría con un empresario, quien empezó a regañarlo. Yosano interviene y se disculpó en nombre de Atsushi, aunque el desgraciado se quiso pasar de cagón, por lo que tuvieron que darle una lección. Más tarde, Akiko y Atsushi se fueron en tren hasta la agencia. Dicho tren fue asaltado por la Pormafia, quienes armaron una emboscada para atrapar a Atsushi. Tanto Yosano como Atsushi se separaron en distintos vagones para enfrentar a la Pormafia. Akiko, por su lado, se enfrentaría al creador de las explosiones de limón. Mientras tanto, Atsushi se enfrentaría a la chica con la que se cruzó, quien se llama Kyoka. Ella atacaría a nuestro prota con una katana, logrando herirlo de gravedad. Tanto Yosano como Atsushi se vieron superados por la Pormafia y estuvieron a punto de morir. Esta situación extrema hizo que Atsushi convirtiera uno de sus brazos en patas de tigre. Por otro lado, Yosano lograría sobrevivir a su pelea y derrotó a Kaiji. De regreso con Atsushi, él vencería a Kyoka y trató de convencerla de que abandone la Pormafia. Ella le comenta que eso es imposible y le mostró una bomba. Revela que ella sería utilizada para hacer estallar el tren. Atsushi intentó salvarle la vida, pero fue inútil, pues Kyoka se lanzó del tren, queriendo salvar a nuestro protagonista luego de ver que no era mala persona. Atsushi, por la desesperación, se convirtió en tigre y siguió a Kyoka, logrando rescatarla de la explosión por poco. Más tarde, Atsushi se encontraría con la enfermera, esperando a que ella pudiera tratar las heridas de Kyoka, cosa a la que ella accedió. Luego de que Kyoka despertara, Atsushi le invitó a comer y junto a Kunikida la interrogaron. Ella les cuenta que la Pormafia la reclutó luego de quedar huérfana, ya que dicho grupo se vio interesado en su poder y se vio obligada a hacer todo lo que decían. Kunikida quiso saber la identidad de la persona que la estaba obligando a ser una criminal y ella delataría a Kutagawa. Kunikida decidió ir a buscar al presidente para hablar del asunto, no sin antes pedirle a Atsushi que entregase a Kyoka. Sin embargo, nuestro protagonista sabía que si hacía eso, Kyoka sería ejecutada, por lo que tuvo un debate interno sobre lo que debería hacer. Durante todo el día tuvo una cita con Kyoka, tratando de encontrar un motivo para enviarla a su muerte. Luego de visitar todos los lugares, Kyoka decidió entregarse a la policía a voluntad propia. Sin embargo, Akutagawa apareció y aprovechó la guardia baja de Atsushi para capturarlo. La agencia se enteraría de la captura de Atsushi y el propio presidente ordenó su rescate. Mientras tanto, vemos a Dazai dentro de una sala de tortura y este charlaría con ni más ni menos que Chuya. Era uno de los líderes actuales de la Pormafia. Dazai conseguiría escapar de la sala y se enfrentaría a Chuya. Kunikida, por otro lado, conseguiría la ubicación de Atsushi gracias a la ayuda de Rampo y fue directamente a salvarlo, corriendo el riesgo de cruzarse con Akutagawa. De regreso con Dazai, este consiguió mantenerse a raya con Chuya, amenazando con que no podrá herirlo en estos momentos, y explica que le envió una carta a toda la mafia, donde advertía que si era herido delataría a toda la red criminal. Chuya no le quiso creer, así que abandonó el lugar para confirmar todo por su cuenta. De regreso con Atsushi, este confrontaría a Kutagawa en un barco una vez despertó y recibió la ayuda de Kyoka. Esta última percibió la presencia de Kunikida en la escena, así que activó una explosión para hundir el barco, queriendo darle tiempo a Atsushi para escapar. Él se negó a huir y rescataría a Kyoka de una muerte segura a manos de Akutagawa. Luego retó a este último a un combate. Akutagawa aceptó el desafío y tuvo una pelea a muerte con Atsushi, quien ahora podía controlar mejor sus poderes. Nuestro protagonista trataría de herir a Akutagawa, pero su Rashomon aún lo tenía protegido, así que nuestro prota tuvo que poner a prueba sus poderes y atacó con todas sus fuerzas, dándose cuenta de que su protección tenía un límite. Aprovechó esto para acertar unos cuantos golpes que hirieron gravemente a Akutagawa. Este último no se rinde y le dio varios golpes mortales a Atsushi, creyendo que acabó con su vida. Sin embargo, él pudo sobrevivir a todo el daño, mostrando que una de sus habilidades era
era la regeneración y tomó por sorpresa a Akutagawa, dándole el golpe de gracia que lo noquea. Kyoka aprovechó el momento para llevarse a Tsushi y escapó con él. Cambiamos de escena y vemos a Dazai investigando quién era la persona que quería capturar a Tsushi. Se trataba de un tipo llamado Scott, quien es el jefe de una mafia llamada Guild, y era la persona que estaba detrás de la recompensa de Atsushi. Varios días después, Atsushi se enteraría de una reunión entre los agentes y Kyoka para llegar a un acuerdo. Temía por el destino de ella y fue a la reunión para saber el resultado. Se alegró de ver de que Kyoka fue reclutada por el propio presidente para impedir una ejecución y prometió protegerla a partir de ahora. Cambiamos de escena y vemos a Higuchi en una reunión de mafias, donde uno de los capos le pidió que se encargara de cuidar a Akutagawa, explicando que él sobrevivió a la pelea de Atsushi, pero estará en coma durante mucho tiempo. Higuchi se sentiría culpable por el estado de Akutagawa y se quedó a cuidarlo. Pronto se enteró de que una mafia enemiga secuestró a Akutagawa y fue a su rescate en compañía de la lagartija negra. Por otro lado, vemos a Atsushi en una investigación en compañía de Kenji, donde poco a poco se fue haciendo amigo de la ciudad. Durante la investigación serían emboscados por una pandilla, quienes trataban de silenciarlos. Kenji se encargaría de esa pandilla, venciéndolos con su fuerza bruta. Tiempo después, Scott visitaría a la agencia por medio de un helicóptero y se reuniría con el presidente para tratar de comprar el edificio. El presidente se negó y Scott aclara que no quiere a los miembros, sino comprar su permiso legal de utilizar a personas con poderes sobrenaturales. El presidente rechazaría todas las ofertas de Scott y lo expulsó del edificio. Al día siguiente, la agencia se enteraría de que Scott compró un edificio que pertenecía a la Por Mafia y dedujeron que la mafia de Kill planea deshacerse de todos en algún momento. Atsushi y Tanizaki decidieron investigar el asunto, pero fueron emboscados por una integrante de la Guild. Ambos analizaron la habilidad de la chica. Esta última se presentó como Lucy y explica que tiene la capacidad de crear dimensiones y encerrar a sus víctimas en ellas. El primero en ser derrotado sería Tanizaki, ya que Lucy era demasiado rápida y solo Atsushi podía seguirle el ritmo. Este, con sus poderes de tigre, trató de pelear con Lucy, pero no era rival para ella. Pronto Atsushi se daría cuenta de que había otro usuario de poderes sobrenaturales encerrado en aquel lugar y se haría su aliado. Ambos lucharían contra Lucy, logrando vencerla por suerte. El hombre que ayudó a Atsushi se despediría y se marcha, y resulta ser que aquel hombre era el jefe de la Por Mafia, quien estaba dispuesto a entrar en guerra con Gil por su territorio, finalizando aquí esta temporada. Continuando con el anime, nos vamos al pasado de Dazai, donde vemos a este último en un bar junto a uno de sus compañeros, de la Por Mafia obviamente. Ambos discutieron sobre la posibilidad de tomar represalias contra una pandilla enemiga. Aquí conocemos a varios amigos de Dazai, como Ango y Odasaku. Los tres dejarían de discutir sobre el tema de la venganza para tomarse algunas fotos de recuerdo por petición de Dazai, a lo que él contesta que quiere guardarlas porque teme olvidar sus buenos momentos, ya que como son miembros de la Por Mafia, es más que obvio que en cualquier día podrían morir. Al día siguiente, vemos a Oda visitando al líder de la Por Mafia, quien le dio la misión de investigar la desaparición de Ango. Así es, durante ese tiempo, el Ango desapareció, así que se puso en marcha. Por otro lado, Dazai recibiría la misión de hallar a la pandilla enemiga, Mimi, con la intención de tomar venganza, ya que varios integrantes de la Por Mafia han muerto por culpa de ellos. De vuelta con Oda, él visitaría la casa de Ango para obtener información y encontró una maleta escondida en un ducto de ventilación. Pensó en revisar su contenido, sin embargo su poder sobrenatural se activó y este mismo le advirtió que un francotirador lo estaba cazando. Oda pudo esquivar las balas y huyó de la escena con la maleta. Luego llamó a Dazai para pedirle ayuda. En ese momento la llamada se cortó, pues Oda sería emboscado por varios encapuchados y se vio obligado a pelear. Pudo conseguir el tiempo suficiente para que Dazai llegue, y este último derrota a los encapuchados. Aquí se nos explica que el poder sobrenatural de Oda le permite ver el futuro unos 5 o 6 segundos, por lo que es uno de los integrantes de la Por Mafia con mayor potencial. Dazai le contaría a Oda de que aquellos encapuchados pertenecían a Mimic, y le pidió hacer una alianza para perseguirlos. Oda aceptó, y le entregó a Dazai aquella maleta que consiguió. Dazai la abrió, encontrando en su interior una pistola, una que es característica de los miembros de Mimi. Ambos tuvieron sospechas sobre esto y Dazai le confió a Oda la tarea de encontrar a Ango a toda costa. Al día siguiente, Oda regresaría a un bar. Fue al segundo piso, en donde había varias habitaciones, y fue recibido por varios niños, a los cuales revisó para comprobar que estuvieran bien. Luego jugó un rato con ellos. Al terminar, bajó al bar para comer y se encontró con Dazai. Este último le comenta a Oda que es alguien extraño. Aquí se nos cuenta que Oda es el único integrante de la Por Mafia que nunca ha matado a alguien y menos quiere hacerlo. Además de ello, cuida de huérfanos en su bar. Oda le preguntó a Dazai del por qué estaba en su bar, a lo que él le cuenta que consigue información sobre los encapuchados. Explica que Mimic tiene poderes en el extranjero, lo que significa que son originarios de allí y estaban siendo perseguidos por la Orden de la Torre del Reloj. Oda quiso saber el por qué el gobierno no estaba haciendo algo al respecto. Dazai comenta que la División Sobrenatural del Ministerio de Asuntos Internos actúa únicamente en casos extremos, así que la responsabilidad de detener a Mimic dependía de las mafias. En ese momento, Dazai recibió una llamada
llamada y abandonó el bar de inmediato. Oda, por su parte, fue hasta la oficina en la que solía trabajar Ango, pues creía que allí obtendría más información. Oda recibió una llamada de Dazai, quien le menciona que obtuvo pistas sobre Mimic. Dichas pistas llevaron a Oda hasta un edificio abandonado, el cual investigó, encontrando en una de las habitaciones a Ango. Rápidamente lo liberó y lo sacó del edificio, el cual estalló con la intención de matarlos. Ango le agradece a Oda por haberlo encontrado y luego le pidió que lo llevase ante el líder de la Por Mafia, ya que tiene información del enemigo. Oda le pregunta qué tipo de información, a lo que Ango le explica que el líder de Mimic, llamado Guy, tiene la intención de destruir a la Por Mafia y posee un poder sobrenatural con la capacidad de destruir a la organización. En ese momento, Oda bajaría la guardia y fue envenenado por algunos militares, quienes sabían cómo contrarrestar su poder. Ango, al ver esto, se vio obligado a entregarse a Mimic, no sin antes pedirle a Oda que envíe la información que le dio a la Por Mafia. Al día siguiente, Oda despertaría en una cama de hospital y lo primero que vería sería a Dazai. Este último le preguntó si pudo encontrar a Ango, cosa que Oda afirmó y le contó sobre los militares. Dazai menciona que aquellos militares que vio deben ser de las fuerzas especiales y deduce que Mimic le está dando problemas al gobierno. Aprovechó el momento para contarle a Oda que se prepare, explicando que los 5 líderes de la Por Mafia se reunieron para discutir el asunto y decidieron preparar un ataque contra Mimic en el que usarían todos los recursos que tenían, y aclara que en estos momentos la Por Mafia está atacando un museo donde hay varios integrantes. Mientras tanto vemos a Akutagawa en aquel museo. Él vencería a varios de los miembros de Mimic hasta que apareció Guy. Este último le preguntó a Akutagawa si acaso es lo suficientemente fuerte como para vencerlo en una pelea, cosa que él afirmó y no dudó en atacar a Guy, quien pudo evadir todos los ataques sin problemas. Guy terminó aburriéndose de Akutagawa y en un único movimiento lo derrotó. Luego intentó acabar con él, pero sería interrumpido por Oda, quien dio un disparo de advertencia, cosa que funcionó. Luego de eso se llevó a Akutagawa y abandonó el museo. Guy se sorprendió de que Oda pudo tomarlo por sorpresa, así que puso a prueba su poder sobrenatural y lo emboscó. Oda notó que Akutagawa estaba molesto por haberlo salvado, así que lo noqueó para que no fuese una amenaza. Guy terminó por alcanzar a Oda y le apuntó con un arma de fuego. Oda pudo ver su muerte en unos segundos, así que trató de evitarlo con sus visiones. Sin embargo, se dio cuenta de que Guy ajustaba sus acciones para que su poder no funcionara. Oda le preguntaría qué tipo de poder tiene. Guy le revela que ambos tienen la capacidad de ver el futuro. Luego retó a Oda a un combate a muerte, explicando que ha estado buscando durante años a un oponente digno, pero Oda se negó a hacerlo, aclarándole que no mata a nadie. Guy atacó a Oda varias veces, queriendo obligarlo a pelear. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles, ya que Oda tenía una voluntad fuerte. Guy decidió abandonar el lugar, advirtiéndole a Oda que en algún momento lo obligará a matar a alguien. Más tarde, Oda se reunió con Dazai y le contó todo. Él le comenta a Oda que la única forma de derrotar a Guy es encontrando a Ango. Él preguntaría cómo lo harían, y Dazai lo llevó al bar donde tomaron la foto, lugar en el que se reencontraron con Ango. Allí le hicieron varias preguntas sobre quién es realmente, y él revela que es un agente que trabaja para el gobierno, y su misión original era vigilar a la Por Mafia. Sin embargo, desde la aparición de Mimic, se vio obligado a infiltrarse entre ellos para saber el poder de Guy y darle información al gobierno. Sin embargo, no tuvo éxito. Ango le preguntaría a Oda cómo fue que pudo luchar contra Guy y sobrevivir, ya que escuchó rumores de ello. Oda le menciona que ambos tienen el mismo poder. Ango, al oír esto, supo que la única forma de vencer a Guy era de que Oda tuviera que matarlo. Se nos cuenta que cuando dos o más poderes sobrenaturales interactúan muy seguido, provocan que el rendimiento de la habilidad disminuya, dando resultados impredecibles. Al día siguiente, Oda regresaría a su bar y encontró todo el lugar destruido. Rápidamente fue a buscar a los huérfanos, pero no los encontró. Pronto escuchó un ruido en un auto, y cuando salió del bar, vio a los huérfanos encerrados en la camioneta. Oda rápidamente trata de rescatarlos, sin embargo la camioneta explota con ellos. Oda vio a los seres más importantes de su vida morir frente a él, y lo único que quiere ahora es vengarse, así que se arma hasta el culo para cobrar esa venganza. Dazai se enteró de lo sucedido y encontró a Oda. Trató de convencerlo de que no busque venganza, advirtiéndole que la Por Mafia está en una reunión con la División Sobrenatural para intercambiar información sobre Guy, ya que hay cosas extrañas con Mimic. Oda ignoraría a Dazai y comenta que tomará venganza de todos modos. Luego de estas palabras se marchó. Ya en la guarida de Mimic, Oda se enfrentó a todos los militares que se encontró, acabando con cada uno de ellos. Luego de varios minutos de enfrentamiento, finalmente encontró a Guy y no dudó en dar el primer disparo, negándose a charlar con él. Guy esquivó las balas, disculpándose con Oda por haber acabado con la vida de los niños, pero afirma que esa decisión valdrá la pena, porque ahora puede cumplir su deseo. En ese momento, ambos usaron sus habilidades al mismo tiempo y se hirieron mutuamente. Luego acortaron la distancia, donde intercambiaron algunos golpes, hasta que eventualmente se hirieron sus brazos. Guy se emocionaría y le pidió a Oda que no utilizara sus poderes, algo en el que él estuvo de acuerdo. Mientras tanto, vemos a Dazai en la Por Mafia, tratando de convencer al líder de que vayan a ayudar a Oda, pero él se negó, explicándole a Dazai que tienen prohibido intervenir en esa pelea, de lo contrario serán sancionados por la División Sobrenatural. Dazai le preguntó si había alguna razón detrás, y vio un sobre negro, con el cual dedujo que el líder consiguió permisos para fundar un grupo legal de personas con poderes sobrenaturales. De
vuelta con Oda, este mantuvo una pelea bastante igualada con Guide, hasta que apareció la división sobrenatural para detenerlos. Tanto Oda como Guide no dudaron en acabar con ellos, ya que estaban interfiriendo con su pelea. Conforme iban avanzando, el uso constante de sus poderes provocó una peculiaridad, lo cual le dio la ventaja a Oda. Ambos se apuntaron una última vez y se dieron un disparo al mismo tiempo, lo que terminó en una herida mortal para Oda. Guide moriría al instante por el disparo. Cuando Oda creía que estaría solo, apareció Dazai, quien trató de salvarle la vida. Oda le pediría a Dazai que abandonara la vida criminal y usara su poder para proteger a los débiles, principalmente a los huérfanos. Luego de eso, Oda murió y Dazai decidió hacerle caso. 2 semanas después, se reuniría con el jefe de la división sobrenatural para pedirle trabajo como alguien que ayude a los débiles. Él le contaría a Dazai sobre la existencia de una agencia de detectives que se encargaba de manejar casos que el gobierno no quiere hacer. Dazai decidió ir a buscar aquella agencia para unirse a ellos con la intención de cumplir la última voluntad de Oda, explicándonos por qué desde el primer capítulo del anime, Dazai le prestó mucha atención a Atsushi. Prácticamente se volvió uno de sus primeros huérfanos. Ya en el presente, vemos a Atsushi entregándole una pistola eléctrica a Kyoka. Le advierte que solo debe usarla en casos de emergencia y solo cuando la por mafia la embosque. Ella le preguntaría cuál era su primera misión como agente, a lo que Atsushi le pidió que fuese a la Corte Suprema para demostrar su inocencia. Le entregó a Kyoka algunos papeles y la foto del juez al que debía entregar todo. Ella fue a la Corte Suprema de inmediato, se infiltró en el edificio y entregó los documentos al juez, aunque lo hizo de una forma tan loca que posiblemente la lleve a la cárcel. Más tarde, ella iría a un parque con Atsushi. Este último se dio cuenta de que Kyoka traía un celular y le preguntó de por qué lo llevaba. Kyoka le cuenta que lo necesita para utilizar su poder, aparte de que es el único recuerdo que le queda de sus padres muertos. Atsushi se ofreció a ayudarla a controlar ese poder, pero Kyoka se negó debido al trauma de quedar huérfana. En ese momento su celular recibió una llamada, la cual fue contestada. La persona detrás de la llamada activó la habilidad sobrenatural de Kyoka y atacó por la espalda a Atsushi. De pronto una misteriosa mujer apareció. Se trataba de Osaki, una de las 5 líderes de la por mafia. Ella trataría de convencer a Kyoka de que abandonara la agencia y regresara a la mafia, pero Kyoka se negó. Osaki manipularía la mente de Kyoka y decidió llevársela. Atsushi usó su poder para tratar de detenerla. Sin embargo, no era rival para la vieja, ya que tenía un poder sobrenatural parecido al de Kyoka, pero a pesar de eso siguió luchando para salvarla. Osaki, molesta por la actitud del protagonista, no dudó en torturarlo, cosa que terminó por molestar a Kyoka, quien usó su poder para proteger a Atsushi. Ambas tuvieron un enfrentamiento igualado, pero Osaki lograba mantener a raya a Kyoka. En ese momento aparecerían Kunikida y Kenji para ayudar a Atsushi. Una pelea entre la por mafia y la agencia de detectives estaba a punto de darse, hasta que aparecieron miembros de Guild. Aquí se nos presentan a John y Lovecraft, quienes aprovecharon este conflicto para tratar de acabar con ambas organizaciones, lo que terminó en una pelea entre 3 facciones, de la cual Guild salió victorioso sin mucho esfuerzo. Más tarde, Kenji, Kunikida y Atsushi se recuperarían de sus heridas con ayuda de Yosano. El presidente de la agencia no tardó en enterarse de lo ocurrido, así que salió a atender los asuntos. Por otro lado, Dazai se enteró de que la agencia tiene de rehén a Osaki y le interrogó para saber más sobre el conflicto que se armó entre las 3 facciones. Osaki se negó a darle información, así que Dazai se vio obligado a torturarla. Mientras tanto, el presidente de la agencia cambiaría la ubicación de la base para no ser emboscado por Guild, cosa que lograron evitar a tiempo. Al día siguiente, toda la agencia haría una reunión en una catedral, donde el presidente les dio la misión grupal de atacar a la por mafia y a Guild al mismo tiempo, aclarando que un conflicto entre 3 facciones es inevitable y solo uno quedará en pie. Cambiamos de escena y conocemos a Nathaniel, un integrante de Guild. Este se encontraba en un barco charlando con su compañera Margaret acerca del plan de ataque contra la por mafia y la agencia. Los dos estaban llegando a un acuerdo sobre cómo destruir a ambas organizaciones, hasta que serían interrumpidos por un guardia, quien les entregó una carta que venía de la por mafia. Dicha carta había sido escrita por el jefe de la mafia. En él amenazaba a toda Guild con quitarle sus riquezas por haberlos desafiado. En ese momento, Nathaniel y Margaret serían emboscados por Kaiji, quien se había infiltrado en el barco para hacerlo explotar. Nathaniel no dejó pasar la oportunidad y usó su poder sobrenatural contra él. Cuando creyó que lo mató, bajaría la guardia. Kaiji se levantaría del suelo, mostrando que pudo sobrevivir al ataque sin tener daños, y bombardeó la nave, acabando con la mayor parte de los integrantes de Guild. Nathaniel y Margaret pudieron escapar a tiempo. Casi sin pensarlo, armaron un contraataque con la cual planeaban destruir a la por mafia, pero este plan saldría mal, ya que Akutagawa los estaba esperando. Este los apuñaló a todos con su poder sobrenatural, del cual Nathaniel pudo sobrevivir. Ambos se enfrentaron con todo lo que tenían, y se dieron cuenta de que tenían el mismo tipo de habilidad. Akutagawa tenía la ventaja, pero no tardó en perderla debido a una herida que tenía su cuerpo, la cual Nathaniel aprovechó para debilitarlo. Mientras tanto, vemos a la agencia refugiada en la catedral, esperando el momento perfecto para atacar, hasta que recibieron una alerta por parte de las cámaras de seguridad, la cual les avisó sobre una infiltración enemiga. Se trataba de Chuya. Yosano y Kenji abandonaron la catedral para recibir a Chuya. Este último aprovecharía la oportunidad para enviarle un mensaje al presidente de la agencia, en la cual proponía una alianza para acabar con Guild. El presidente aceptó la
oferta, pero Rampo tenía sospechas de las intenciones de la Por Mafia, así que preguntó por sus razones para querer una alianza. En ese momento captó el plan de la mafia. Ellos habían enviado a Gil hasta la ubicación de los miembros más importantes de la agencia, como una trampa para que se expusieran. Solo así podrían acabar con todos, por lo que se puso en contacto con Kunikida. Cambiamos de escena y nos muestran a estos integrantes importantes. Se trataban de Naomi y su amiga Haruno, quienes fueron emboscadas por dos sujetos de Gil. Ellas recibieron el aviso del presidente sobre el ataque y no dudaron en huir, pero sus esfuerzos fueron inútiles, ya que el poder de uno de esos sujetos de Gil atrapó su auto. Ellas estuvieron a punto de ser aplastadas dentro del vehículo hasta que aparecieron Tanizaki y Kunikida para ayudar. Estos ayudaron a Naomi y a Haruno a escapar. Luego se quedaron a pelear contra estos dos, a quienes no pudieron vencer por la diferencia de poder, así que Tanizaki usaría su habilidad de forma estratégica y provocó que un camión los atropellara. Tanto Kunikida como Tanizaki aprovecharon la oportunidad para escapar. Por otro lado, Naomi y Haruno consiguieron huir del lugar con la ayuda de un tren. Una vez dentro, se encontraron con una misteriosa chica que les empezó a hablar. Cambiamos de escena y vemos a Atsushi y Dazai esperando la llegada del tren, pues estaban al tanto de lo sucedido y su tarea era esperar a las chicas. Dazai tuvo un mal presentimiento, así que dejó a Atsushi a esperar el tren. Más tarde, en un almacén, Dazai haría acto de presencia y se encontraría con la lagartija negra y Higuchi. Esta última le comenta a Dazai que el jefe de la Por Mafia quiere reclutarlo de nuevo. Dazai quiso saber los motivos de ello, a lo que Higuchi le cuenta que la Por Mafia liberó a Q. Y cabe resaltar que en este momento nos revelan que Jin es mujer. De regreso con Atsushi, este se reencontró con las chicas y resulta que la pequeña misteriosa que los estaba acompañando era Q. Nuestro protagonista se percató de que ella era demasiado peligrosa y no dudó en protegerse. Aquí nos cuentan que Q tiene el poder de controlar la mente y es tan peligrosa que fue encerrada por la tropa de la Por Mafia hace años, ya que representa una amenaza para todos. Haruno sería controlada por Q y ella atacaría a Atsushi asfixiándolo. Este último se vio obligado a noquearla tanto a ella como a Naomi, dándose cuenta cómo funciona la habilidad de Q y cuáles eran sus límites. En ese momento aparecería Dazai, quien haría entrar en razón a Atsushi y le comenta que las chicas no pueden sufrir del ataque mental de Q. Gracias a estas palabras, Atsushi se dio cuenta de que todo el tiempo fueron controlados y lastimó a las chicas sin saberlo. Dazai con su poder sacó a Atsushi del control mental y le menciona que a partir de ahora la agencia no tendrá límites con sus medios para deshacerse de la Por Mafia ahora que Q fue liberada. Al día siguiente, Dazai se reuniría con Ango y le contó sobre el conflicto entre las tres facciones. Ango le comenta a Dazai que el gobierno y la división sobrenatural saben del problema, sin embargo no pueden hacer nada, aclarando que Gil está por encima de la ley gracias a sus contactos. En ese momento, Dazai y Ango serían emboscados por Gil. Mientras tanto vemos a Atsushi en un muelle esperando a Dazai. Pronto sintió la presencia de alguien peligroso, era Scott. Atsushi intentó atacarlo, sin embargo solo bastó de un golpe para que Scott lo pueda vencer. Scott se burlaría de él y le reveló a Atsushi que él es el responsable de haberle puesto recompensa a su cabeza en la primera temporada. La situación de Atsushi empeoraría cuando apareció Kyoka para ayudarlo. Ella anduvo desaparecida para indagar algunas cosas. Kyoka pudo sorprender a Scott con la guardia baja y logró distraerlo el tiempo suficiente como para escapar con Atsushi. Ambos acabarían cerca del puerto. Allí Atsushi trató de convencerla de que no se involucrara en el conflicto, pues ahora sabía quién era realmente y no deseaba verla sufrir por usar su habilidad sobrenatural. Sin embargo, Kyoka aclara que está decidida en pelear, incluso acabar con la vida de los demás con tal de proteger a la agencia. Ambos se encontrarían con la policía e intentaron conseguir protección de ellos. Sin embargo, se dieron cuenta de que contar con la policía era inútil, puesto a que estos mismos los estaban cazando, principalmente a Kyoka, quien sigue siendo una criminal fugitiva. A ambos no les quedó de otra que escapar, dependiendo uno del otro. En su huida, Scott los alcanzó y este mismo, con ayuda de sus compañeros Herman y Mark Twain, lograron neutralizar a Atsushi, a quien se llevaron a un submarino volador de nombre Moby Dick. Una semana después, vemos a Q armando una emboscada a Gil. Ella se toparía por casualidad con Lovecraft, a quien no dudó en atacar. Sin embargo, esto saldría mal para ella. Cambiamos de escena y vemos a Scott siendo acorralado debido a la traición de Nathaniel. Scott decidió utilizar su plan de emergencia, el cual era destruir toda la ciudad. Luego preparó una reunión con Atsushi. Le pidió a este último que buscase un libro prohibido que se encuentra sellado dentro de la ciudad que solo él puede abrir, y le comenta que destruirá toda la ciudad para ayudarlo. Atsushi le menciona que eso es imposible, ya que no existe un poder tan fuerte. Sin embargo, Scott menciona que tomó de rehén a Q y usará su poder para controlarlos a todos, y provocará una matanza. En ese momento, los poderes de ella se activaron en todos los civiles de la ciudad, y la matanza comenzó. Atsushi sería encerrado dentro de una celda, en donde se reencontró con Lucy, la cual luego de su derrota fue castigada por Gil, se volvió una esclava más de su reino. Atsushi, al ver que ella está sufriendo, la convence de que hagan una alianza, prometiéndole que la sacará si lo ayuda a escapar. Ella, al ver sus cicatrices, las cuales obtuvo gracias a la tortura que le hicieron en el orfanato, no dudó en echarle una mano. Con su poder abre una salida hacia el exterior, y al salir observa todo el caos. Sabía que no iba a sobrevivir por su propia cuenta, así que
buscó a Dazai a toda costa para ayudarlo a desactivar el poder de Q. Luego de una larga persecución, Atsushi consiguió encontrarse con Dazai y este último neutralizó el poder de Q. Atsushi ahora era consciente del poder de Guild y le pidió a Dazai que pactara una alianza con la Por Mafia, pues esa era la única forma de derrotar a Guild. Varios días después, Dazai se reunió en secreto con Mori, el líder de la Por Mafia. El presidente de la agencia, Fukuzawa, también se presentó en aquella reunión y propuso una alianza, la cual Mori aceptó solo por un día. Luego de esto, Dazai junto con Chuya se encargaron de rescatar a Q, acabando con cada integrante de la guild que se les cruzaba. Ambos pudieron sacar a Q de la prisión en la que estaban, y cuando estuvieron a punto de escapar, serían emboscados por Lovecraft, quien utilizaría sus poderes de Cthulhu para enfrentarlos. Dazai intentó anular su poder, pero se dio cuenta de que no podía. Esto lo hizo cuestionarse de qué clase de habilidad sobrenatural tenía él. Chuya empieza a utilizar su poder de descontrol, el cual tampoco tiene efecto en Lovecraft. Sin embargo, con una combinación con Dazai, logran vencerlo, y aquí se nos cuenta que ellos dos fueron el dúo más poderoso de la Por Mafia antes de que Dazai abandonara el grupo, y esto se debía a la forma en cómo sus poderes interactuaban entre sí. En otra escena vemos a Yosano y a Rampo emboscando a un sujeto llamado Edgar Allan Poe, quien era un integrante importante de Guild. Poe desafiaría a Rampo a un duelo intelectual y comenta que aquel que sea derrotado deberá de revelarle al otro las debilidades de su respectiva organización. Rampo aceptó el desafío y fue transportado a un mundo diferente junto con Yosano. Allí Rampo debía resolver una serie de crímenes, las cuales pudo solucionar. Al inicio tuvo problemas debido a que no tenía sus lentes, sin embargo se acordó que toda su inteligencia se debe a su IQ mayor al promedio, ganando así los documentos que redactaban las debilidades de Guild. Más tarde Rampo llegó a la base de la agencia y entregó la información. Con esto Dazai armó una estrategia de ataque en la cual Atsushi debía infiltrarse solo en la nave de Scott. En el camino, Atsushi se pregunta cuándo van a rescatar a Kyoka, ya que seguramente tendrá miedo en todo ese caos, y en ese momento Tanizaki le revela que Kyoka no es una miembro oficial de la agencia de detectives, solamente era su protegida, por lo que ella no es prioridad. Como Atsushi quiere recuperarla, no tiene de otra que apresurarse en su misión. Al infiltrarse en la nave se toparía con ni más ni menos que Akutagawa, quien sería el infiltrado de la Por Mafia. Atsushi engañaría a Akutagawa e hizo que se arrojara por la nave, convenciéndolo de que Dazai quería hablar con él, ya que desde hace mucho tiempo es su fan. Gracias a esto pudo conseguir el tiempo suficiente para continuar la misión. Llegaría hasta el puesto de control, donde se enfrentó a Scott. Akutagawa también se sumaría al enfrentamiento y los tres lucharon con todo su poder. Durante la pelea, Scott tuvo la ventaja debido a cómo funcionaba su poder sobrenatural, el cual se basaba en la cantidad de dinero que poseía. Básicamente, el poder depende de sus ganancias, y cuando más dinero tiene, más poderoso es. Mientras los tres peleaban, Dazai se pondría en contacto con Kyoka, la cual está en medio de una prisión voladora. El gobierno la tiene encerrada por sus crímenes cometidos en la primera temporada, y al parecer ella estaba dispuesta a cumplir con este castigo. Sin embargo, Dazai le comenta que Atsushi está arriesgando su vida para salvarla tanto a ella como a la ciudad, así que la motiva para que pueda ayudarlos con su nave. Como el tipo supermillonario humilló tanto a Atsushi como a Akutagawa, estos dos no tuvieron de otra que huir, y en medio de la persecución, Atsushi y Akutagawa se fueron conociendo más. Akutagawa al parecer se sentía celoso, ya que él hizo muchos esfuerzos para que Dazai, cuando era parte de la Por Mafia, lo notara. Sin embargo, Atsushi solo tuvo que existir y se ganó por completo el cariño de Dazai. Atsushi intentó aclararle de que Dazai los aprecia a los dos, sin embargo tuvo su desarrollo de personaje, así que si quiere demostrarle que aún merece su cariño, deben derrotar a Guild. Esto le permitió a Atsushi desarrollar mucho mejor su poder. Ya en la superficie de la nave, Akutagawa y Atsushi pactaron una alianza temporal, por lo que lucharon juntos contra el líder de Guild, quien utiliza todo su dinero para enfrentarse al Tigre Blanco y al Rashomon a la vez. Mientras los tres pelean, Dazai se pondría en contacto con Kyoka, a quien convenció de utilizar su poder y le ayudó a superar su trauma. Al mismo tiempo, Akutagawa y Atsushi se vieron superados por Scott, quien era mucho más fuerte que ellos. Akutagawa y Atsushi dejaron sus diferencias de lado y combinaron sus poderes en un único ataque, con el cual vencieron a Scott. Bueno, también porque al tipo se le acabó el dinero. Sin embargo, la pelea no acaba aquí, ya que la nave está a punto de estrellarse contra la ciudad, así que Atsushi la detiene. Sin embargo, alguien desde el exterior volvió a reactivar su descenso. Era una especie de rata rusa, por lo que nuevamente la nave se dirige a la ciudad. La misión iba a ser un fracaso. Sin embargo, aparece Kyoka, quien se contactó con Atsushi para despedirse de él, revelándole que estrellará su nave para destruir la nave grandota y así salvarlo tanto a él como a la ciudad. Akutagawa y Atsushi lograron escapar por medio de paracaídas, pero nuestro protagonista no podía soportar la idea de que Kyoka se tuviera que sacrificar. Parecía que este fue el fin de Kyoka, porque en ese momento apareció Dazai y Fukuzawa, quienes tranquilizaron a Atsushi diciéndole que Kyoka está viva, y ella se mostró. Nos cuentan que el poder de Fukuzawa consiste en regular las habilidades de sus compañeros de la agencia, lo que significa que Kyoka ahora puede controlar su propio poder, así que oficialmente es un agente para los ojos del gobierno. Básicamente la sacaron antes de que se estrellara. Antes de romper su alianza, Dazai le da unas palabras de ánimo a Akutagawa, el cual termina desmayado porque siente como su crush le está dando demasiado
demasiados cumplidos. Al día siguiente vemos que los sobrevivientes de Gil tuvieron un conflicto interno y se dividieron en dos facciones, los que quieren buscar en el fondo del lago al millonario para ver si seguía con vida y los que quieren seguir con su vida normal. Mientras tanto en la agencia todos celebraron el éxito de la misión y le dieron la bienvenida a Kyoka. Y otro que se une a la agencia es el Edgar Allan Poe como informante del Rambo. Por otro lado vemos a Dazai reunido con Hirotsu, una de las lagartijas negras. Él agradeció que pudiera convencer a Akutagawa de infiltrarse a la nave de Gil. Hirotsu le preguntó del por qué quería crear una amistad entre Akutagawa y Atsushi, a lo que Dazai revela que dentro de poco está a punto de suceder una calamidad y necesitan ayuda de sus poderes, aclarando que él y Chuya no serían capaces de detener esa calamidad, y se nos revela que esta calamidad está siendo controlada por ni más ni menos que Fyodor, quien había hecho una alianza con Nathaniel. Dejando ese tema de lado, varios días después vemos a Kunikida en una estación de metro, yendo a visitar a alguien. En su camino observó como un encapuchado le entregó una extraña maleta a una niña. En ese momento, Kunikida recordaría una noticia que vio no hace mucho, en la cual se hablaba de una terrorista que bombardeaba de vez en cuando la ciudad. Kunikida fue inmediato a ayudar a la niña, arrebatándole la maleta y la llevó a un sitio seguro, donde explotó. Rápidamente se puso en contacto con la policía para que lo ayudasen a investigar. Kunikida decidió interrogar a la víctima, llamada Koda, quien realmente es una mujer que sufre de enanismo y es confundida normalmente con una niña. Ella decidió llevar a Kunikida con el terrorista y lo ayudó con su investigación. En un descuido, el terrorista tomó de rehén a Koda y le plantó una bomba. Kunikida no tuvo de otra que ceder a las peticiones del sujeto, siendo al final secuestrado. Aquel terrorista era Katsuna Shosuku, quien Kunikida reconoció de inmediato por un caso de hace 2 años, y este cobró venganza contra él, empezando a darle una paliza enfrente de Koda. Kunikida fue paciente, esperando el momento perfecto para atacarlo, y cuando sucedió, lo arrestó de inmediato. Mientras tanto vemos a Fukuzawa reunido con un sujeto del gobierno, ya que al parecer el tal Fyodor es un sujeto demasiado peligroso, y al parecer va a iniciar una guerra dentro de poco, por lo que Fukuzawa se prepara para dicho conflicto, terminando aquí la segunda temporada. La historia continúa hablándonos acerca de un incidente que ocurrió en Yokohama, el cual dejó a muchos fallecidos durante 88 días consecutivos, llevándose consigo bastantes organizaciones criminales. Este suceso fue conocido como el conflicto de la cabeza del dragón. Un año antes de este incidente, vemos un avión siendo atacado por Chuya. Este último acabaría con la vida de las personas que habían dentro y proclama que destruirá a la por mafia. Cabe resaltar que Chuya todavía no pertenecía a aquella organización. Cambiamos de escena y vemos a Dazai junto con Mori discutiendo acerca de un posible conflicto entre mafias. Durante la conversación, Mori le pediría a Dazai que viajase a Yokohama. Su misión es investigar sobre la supuesta aparición del anterior jefe de la por mafia y comprobar que fuese real. Ya en Yokohama, Dazai se encontraría con Hirotsu. Este último le recomendó que tuviera cuidado en la ciudad, ya que era una zona conflictiva. Dazai quiso saber el por qué. Hirotsu cuenta que dentro de Yokohama se encuentran 3 organizaciones enemigas, las cuales eran Takasekai, la GSS y las Ovejas Negras. En ese momento, una llamada interrumpiría la conversación. Se trataba de Mori. Dazai le informaría que ya sabía sobre el anterior jefe de la por mafia, y antes de revelarlas, sería atacado por una habilidad sobrenatural. Aquel poder provenía de Chuya. Este último mantuvo a Dazai en el suelo, pidiéndole que le contara todo sobre un tal Arahabaki. Dazai no sabía a qué se refería, pero de inmediato supo la identidad de Chuya. Le preguntó si acaso era el líder de las Ovejas Negras, cosa que Chuya afirmó. Hirotsu escuchó esto y no dudaría en atacar a Chuya. Ambos tenían habilidades similares, así que la pelea fue igualada, hasta que Hirotsu desató todo su poder, lo que terminó en la derrota de Chuya. En otra escena vemos a este último capturado, y ahora estaba enfrente de Mori. Chuya le preguntaría si sabía algo acerca de Arahabaki, cosa que él negó, y lo invitó a formar parte de la por mafia. Chuya se sintió ofendido por la propuesta, pero Mori trató de convencerlo, diciendo que puede ayudarlo a encontrar a Arahabaki. Sin embargo, debía cooperar con la por mafia en la investigación del anterior jefe de la organización. Chuya no estaba seguro de esto, y Mori le afirmó que el asunto de Arahabaki y el anterior jefe de la por mafia son un mismo caso. Chuya pidió más información al respecto, a lo que Mori le mostró una grabación de las cámaras de seguridad, en el cual captaban al anterior jefe de la por mafia. Este último miró hacia las cámaras y comenta que revivió entre los muertos para cobrar venganza con la ayuda de una bestia divina llamada Arahabaki. Esto tomó por sorpresa a Chuya, quien decidió cooperar. Mori le preguntaría si sabía algo de Arahabaki, cosa que Chuya afirmó, y cuenta que hace 8 años fue capturado un militar extranjero, el cual fue torturado. La ira y el odio de aquel militar llamó la atención de Arahabaki, quien causó una enorme explosión que devastó gran parte de Yokohama.
Yokohama. Mori le pidió a Dazai su opinión sobre la historia, a lo que él menciona que tal vez la explosión fue provocada por una habilidad sobrenatural. Luego de esta charla, Mori le ordenaría a Chuya y a Dazai que se encargaran del asunto. Ambos se fueron a investigar una zona apartada de la ciudad, una que fue testigo de las recientes explosiones que encajan con la historia de hace 8 años. Una vez allí, serían emboscados por un militar. Aquel sujeto les preguntó a ambos si acaso la Port Mafia no valora lo suficiente a Rando. Esto confundiría a Chuya, y Dazai le menciona que el primer paso de la misión es encontrar al tal Rando. Luego de eso, Chuya interrogaría al militar, descubriendo que él pertenecía a la GSS, y no dudó en neutralizarlo con su poder, pero ya era demasiado tarde, pues llegaron varios refuerzos de la GSS para emboscarlos a ambos. Chuya se molestaría por la presencia enemiga y no tuvo piedad con ellos, acabando con la vida de cada uno. Después de aquel combate, Dazai y Chuya continuaron con su misión, encontrando finalmente a Rando. Este último les cuenta que el verdadero enemigo de la Port Mafia es Gil, ya que dicha mafia tiene conexiones con Estados Unidos, pero esto no le importó a Dazai, quien le pidió información sobre Arahabaki. Rando les cuenta que todo empezó durante una misión de la Port Mafia, en la que el anterior líder visitó Yokohama para deshacerse de la mafia de las ovejas. Sin embargo, fueron atacados por una extraña explosión que consumió al anterior líder y afectó el mar. Dazai comprendería lo que había sucedido en Yokohama, así que al día siguiente le pidió a Rando que se reunieran en un almacén, cosa en la que él accedió. Una vez allí, Dazai lo culparía de ser el Arahabaki y explica que él es el responsable de extender el rumor de aquella criatura y su conexión con el anterior jefe de la Port Mafia. Esto tomó por sorpresa a Rando, quien le preguntó cuáles eran las bases de aquella acusación, a lo que Dazai menciona que en su historia hay un error y tenía que ver con el mar. Rando no entendió a qué se refería y Dazai aclara que de ser cierta la historia, entonces no pudo haber visto el mar ni saber que esta misma fue afectada, pues Yokohama se caracterizaba por ser una ciudad dentro de un cráter y por más destrucción que provocara el Arahabaki, sería imposible ver el mar y por tanto saber que fue afectada. Sin embargo, aclara que su deducción es cuestionable, ya que su descripción de la criatura fue muy detallada. En ese momento, la reunión sería interrumpida por Chuya, quien entró por la ventana para atacar a Rando. Este último se protegió con su habilidad sobrenatural y le preguntó a Chuya del por qué lo atacaban. Chuya lo culparía de haber iniciado los recientes ataques en Yokohama e inculpó a Arahabaki en este caso, aclarando que la criatura nunca atacaría tan seguido. Rando admitiría ser el causante de los recientes ataques en Yokohama y le preguntó del cómo lo supo. Chuya molesto se acercó a Rando, revelándose ante él como el Arahabaki, por lo que conoce sus propios límites. Esto tomaría por sorpresa a Rando y Chuya le pregunta si él acaso fue la persona que se liberó de su prisión, cosa que Rando afirmó. Rápidamente Chuya lo atacó, pero no sería rival para Rando, ya que este último tenía un poder sobrenatural que le permitía controlar el espacio. Chuya se vio obligado a retroceder y pedirle ayuda a Dazai. Este último se preparó para entrar en la pelea, sin embargo el anterior jefe de la Port Mafia haría su aparición e hirió gravemente a Dazai. Él se daría cuenta de inmediato que la persona que lo atacó es en realidad un cadáver y le preguntó a Rando qué había hecho con él. Rando explica que tiene la habilidad de controlar cadáveres y solo bastó con conseguir el cuerpo del anterior jefe de la Port Mafia para usarlo como su marioneta, y aclara que su objetivo principal era encontrar al Arahabaki para acabar con él y controlar su cuerpo. Dazai decidió unir sus fuerzas con Chuya. Este último, con su poder de la gravedad, pudo alterar el espacio de Rando, dándole la oportunidad a Dazai de cancelar su poder, cosa que sucedió. Gracias a esto, ambos pudieron derrotar tanto a la marioneta como a Rando. Chuya interrogaría a este último, y Rando les cuenta que originalmente había sido enviado como espía para intentar tomar el control del Arahabaki hace 8 años. Sin embargo, su misión fracasó y se vio obligado a quedarse en el país hasta que el Arahabaki volviera. Luego le aseguró a Chuya que él no es el Arahabaki como tal, sino que es un receptáculo que sirve para contenerlo, y le advirtió que tuviera cuidado a partir de ahora, ya que muchas personas lo perseguirán por su poder. Tras estas palabras, Rando fallece. Varios días después, Chuya se reuniría con las ovejas para negociar su retiro. Sin embargo, ellos lo traicionaron y mencionan que se aliaron con la GSS para capturarlo por ser el Arahabaki. En ese momento, un grupo de militares apareció y no dudaron en abrir fuego. Chuya conseguiría escapar por poco y sería encontrado por la Port Mafia, quienes quieren reclutarlo. Chuya sería llevado hasta la base principal, donde Mori le entregó su mítico sombrero, su insignia para identificarlo como parte de la organización. Luego le contaría a Chuya que hay varios laboratorios por todo el mundo que están haciendo experimentos para crear poderes artificiales. Chuya le preguntó si acaso el Arahabaki viene de esos experimentos, pero Mori se negó a responder y aclara que si quiere saberlo, deberá ascender al líder de la Port Mafia, pues esa era la única forma de obtener información clasificada. Chuya decidió jurarle lealtad a la Port Mafia y prometió volverse un líder. 7 años después, nos enteramos de que Chuya descubrió el origen del Arahabaki y se encargó de detener estos experimentos. Sin embargo, terminó por llamar la atención de Ango y el gobierno. Ya en el presente, vemos a Mori en una reunión con la Port Mafia, donde se enteró de la existencia de Fyodor, quien estuvo involucrado en el atentado de Gil. Algunos de los líderes de la Port Mafia le comentan a Mori que, de acuerdo con algunos espías, Fyodor es el líder de las ratas en la Casa de la Muerte. Mori le preguntaría
sabía qué tipo de poder sobrenatural tenía Fyodor, pero ninguno tuvo la respuesta. Uno de los líderes, llamado Ace, aseguró que pudo capturar a Fyodor y lo tiene encerrado en el calabozo, cosa que tomaría por sorpresa al resto de los líderes. Ace miró fijamente a Mori y le pidió permiso para torturar a Fyodor. Mori decidió concederle esa petición, ya que aunque no confiaba en él, quería ver de qué podría ser capaz, y se nos explica que Ace fue uno de los líderes que abandonó la Por Mafia durante el atentado de Guild, y que luego regresó una vez las cosas se calmaron. Después de que Ace tuviera el permiso de Mori, visitó el calabozo para reunirse con Fyodor. Una vez allí, lo liberó de su celda y jugaría póker con él, tratando de ganarse su confianza. Cuando lo consiguió, le ofreció la oportunidad de hacer equipo para derrocar a Mori. Fyodor se negó a la propuesta y se quedó a solas con uno de los subordinados de Ace. Aquí nos cuentan que Fyodor no desea unirse con Ace porque lo considera alguien débil, y se nos explica que él tiene el poder sobrenatural de controlar la conciencia y el espacio. Al día siguiente, Fyodor y Ace jugaron de nuevo póker, donde Fyodor apostó su libertad. Ace aceptó el juego y, para su sorpresa, terminó perdiendo. Molesto, ordenaría la ejecución de Fyodor, pero ya era demasiado tarde, pues él estaba usando su poder sobrenatural para encerrarlo. Fyodor le pediría que lo liberase, pero Ace se negó, explicando que tiene un plan para contrarrestar su poder sobrenatural. Él se burló de Ace y explica que es capaz de transferir la conciencia de sus víctimas y la de él mismo en un espacio que se encuentra dentro de su mente. Mientras están encerrados en una dimensión diferente, sus cuerpos reales permanecen inconscientes. Fyodor le advirtió a Ace que se rindiera, pues él no iba a ser capaz de soportar su poder, ya que su cuerpo está entrenado para soportar días enteros sin agua y comida. Ace averigua cuál era la forma de escapar de la habilidad de Fyodor, y no dudó en usarlo, electrocutándose a sí mismo. Sin embargo, esto acabó fatal para él, perdiendo la vida. Fyodor escaparía del calabozo intacto, ya que había conseguido engañar a Ace, pues no reveló cómo funcionaba completamente su habilidad, y Ace se precipitó. Luego de eso, Fyodor robaría todos los documentos de la Por Mafia. Uno de esos documentos era un archivo que contenía información detallada de las habilidades de cada integrante, como también de la agencia de detectives, y lo usaría a su favor para destruirlos. Cambiamos de escena a la agencia de detectives, donde vemos a todos reunidos en la cafetería de la agencia. Atsushi les preguntó qué querían comer, pero todos se negaron a responder. Ya no hay nada interesante, quieren vivir su vida al máximo, pero ¿cómo lo van a hacer si no hay misiones? Atsushi aprovecharía la oportunidad para contarles que recibió información sobre una supuesta organización que manipulaba los objetos de Guild, y les aconsejó que tuvieran cuidado a partir de ahora, aclarando que hace unos días se encontró con un integrante de Guild, el cual se desapareció apenas notó su presencia, pero el grupo no le haría caso. Al día siguiente, la agencia visitaría de nuevo la cafetería. Sin embargo, la encontraron toda destruida y el dueño estaba medio herido. Esto molestó al grupo, quienes no dudaron en cobrar venganza. Rampo usó su deducción para descubrir quién es el culpable, y una vez lo supo, fue con la agencia hasta el escondite del terrorista. Ahí el grupo acabó con todo sin piedad, dejando con los pantalones meados al líder, al cual torturaron y luego encarcelaron. Volviendo a temas más corrientes, a la mañana siguiente, Atsushi y Kunikida visitarían a un hacker llamado Katai para analizar el dispositivo que controla el Moby Dick. Atsushi recordaría ese dispositivo defectuoso y preguntó si acaso alguien lo había hackeado. Kunikida le pide a Katai que lo analizase, pero él se negó, aclarando que necesita un favor de la agencia. Les explicó a ambos que necesita encontrar a una misteriosa chica de cabello largo para hablar con ella urgentemente, y Kunikida se ofreció a encontrarla. Mientras tanto, vemos a Higuchi en un auto yendo de regreso a casa. En su viaje se encontró con Akutagawa y pensó en darle un aventón. Sin embargo, lo vio con una mujer de cabello largo y pensó que era su amante. Obviamente siente celos. Al día siguiente, Higuchi investigaría a esta chica y coincidiría con Kunikida, Atsushi y Katai, quienes también estaban buscando a esa misma chica. Ella decidió tomar una alianza con ellos, la cual funcionó, pues encontraron a la chica, quien al verlos decidió huir. Higuchi y Katai la siguieron por toda la ciudad, ya que aquella mujer era demasiado ágil. Higuchi empezó a sospechar de que ella pudiera ser alguna clase de agente, así que hizo todo lo posible para emboscarla, lográndolo con éxito, ya que la acorrala en un callejón. Para su sorpresa, aquella mujer era Jin, la de las lagartijas negras. Jin no tuvo de otra que confesar y se entregó a la agencia, revelándose como la hermana de Akutagawa. Aquí descubrimos que Katai en realidad quería buscar a esta chica para confesarle sus sentimientos. Se enamoró de ella a primera vista. Jin se incomodaría por la situación y rechazaría la propuesta de Katai, quien regresó a su casa deprimido. Parecía que no volvería a trabajar con la agencia. Sin embargo, Kunikida sabe que Katai se las va a arreglar por sí solo y vuelve al trabajo. Varios días después, vemos a Tsushi almorzando con Kyoka en la cafetería, donde se encontraría con Lucy. ¿La recuerdan? La chica que tiene su propia dimensión como poder. Atsushi se sentiría incómodo por esto, ya que le hizo la promesa de salvarla, y lo hizo, pero no de la forma en que ella quería. Lucy serviría las órdenes de ambos, amenazaría a Atsushi con acabar con él si bajaba la guardia, aclarando que se unió a la cafetería para cobrar venganza. Kyoka notó la inseguridad de Atsushi y lo tranquilizó, afirmándole que lo protegerá de Lucy. En ese momento, ambos recibieron una carta que contenía una misión sobre llevar un maletín con dinero a una compañía. Kyoka y Atsushi fueron hasta el lugar indicado por la carta. Ambos decidieron separarse para terminar la misión más rápido. Atsushi caería en una trampa de Lucy, ya que esta última había quitado un documento adicional que tenía la misión, esto con la intención
intención de vengarse de Atsushi sin que nadie interfiriera. Atsushi notó que Lucy estaba muy enojada con él y le preguntó de las razones. Ella le recordó que le había prometido sacarla de la dimensión luego de haberla ayudado a escapar de la nave de Gil, a lo que Atsushi aclaró que lo intentó, pero nunca encontró la entrada a la dimensión. Lucy decidió arrojar el documento faltante al agua y Atsushi se lanzó para recogerlo. Sin embargo, su pie terminó encadenado en una de las anclas de un barco y se empezó a ahogar. Lucy rápidamente lo rescató llevándolo a su dimensión y le pidió que tuviera más cuidado, ya que es uno de los miembros más importantes de la agencia por haber derrotado a Gil. Atsushi aprovechó la oportunidad para disculparse con Lucy y le explicó la situación. Ella lo comprendió y decidió perdonarlo. Mientras tanto, vemos a Ango investigando un accidente automovilístico, en donde descubrió que una camioneta del gobierno había sido asaltada y uno de los documentos había desaparecido. Ango revisó qué documento faltaba, descubriendo que se trataba del archivo en el que se hablaba de los padres de Kyoka. De vuelta con Atsushi, este completaría su misión con Kyoka y Lucy. Al hacerlo, recibirían un maletín que contenía un informe sobre los padres de Kyoka. Aquí nos cuentan que hace 3 años, los padres de Kyoka eran antiguos espías del gobierno, principalmente su padre, mientras que su madre se encargaba de eliminar al enemigo, pues ella tenía un poder sobrenatural similar al de Kyoka. Todo era perfecto para ellos, hasta que un día alguien con un poder sobrenatural que controlaba la sangre los atacó y ambos terminaron muriendo. Debido a esto, Kyoka fue llevada al orfanato. En el presente, nuestra querida chica le comentó a Atsushi que es imposible que su madre tuviera un poder sobrenatural parecido al de ella, y Atsushi explica que en realidad sí es posible, aclarando que existe una forma de transmitir poderes a un familiar. Kyoka se alegró de saber que su poder venía realmente de su madre, pero también se alegra de saber que ella no es la causante de la muerte de ellos. Una semana después, Atsushi se encontró con Tanizaki en una investigación policial en la cual cooperó. Tanizaki le explica que la víctima fue arrollada por un camión y su cuerpo quedó desfigurado. Atsushi revisaría la autopsia de la víctima, descubriendo que era el director de su orfanato y no pudo evitar revivir sus traumas, lo que lo llevaron a aislarse. Tanizaki decidió acompañarlo y trató de relajarlo, pero no pudo, así que se vio obligado a continuar con la investigación sin él, descubriendo que el director había llegado a la ciudad en búsqueda de Atsushi y se lo hizo saber a este último. Atsushi se negó a creer que de verdad el director lo estaba buscando y huyó lejos del lugar. Dasai se enteró de lo que estaba sucediendo, así que buscó a Atsushi y trató de calmarlo. Atsushi muestra una cara macabra reflejando su felicidad por la muerte del director, pero también se siente mal. Esto es raro para el prota, ya que el director siempre fue un hombre horrible, lo torturaba a diario y siempre lo trataba como mierda de la sociedad. Sin embargo, nos revelan que todas esas torturas eran leves rasguños de lo que se iba a enfrentar al mundo real, principalmente por su poder de tigre. Sabía que si Atsushi salía estaría en peligro, así que trató de mantener su mente temerosa para que cuando salga solo pueda aceptar la ayuda de gente buena como Dasai, un método para nada ético y moral, pero tuvo buenos resultados con el poder del guión. Cambiamos a una escena en Yokohama, donde vemos a una misteriosa chica visitando un barrio para encontrarse con un sujeto llamado Francis. Ella le entregaría algunas monedas y le pidió consejos sobre lo que debería hacer. Aquí nos revelan que Francis es en realidad Scott, el líder de Guild, pero pobre. La misteriosa chica le pidió que volviera a la organización, pero él se negó, explicando que perdió su fortuna y por lo tanto su poder sobrenatural es inútil. Mientras tanto, en la cafetería de la agencia, Atsushi almorzaría con Kyoka y aprovechó para preguntarle a Lucy si había algún integrante de Guild con la que se llevara bien, a lo que ella menciona a Luisa, quien fue la estratega de la organización y la que ahora está con Scott. De regreso con él, este le cuenta a Luisa que ya no es útil para Guild y menciona que a partir de ahora el grupo debe seguir sin él. Luisa le insiste en que debe regresar, de lo contrario jamás volverá a ver a su esposa. Scott comenta que eso ya no es posible, explicando que cuando fue derrotado, recibió la energía sobrenatural de su esposa, quien le salvó la vida en ese momento, pero eso significaba que ella estaba muerta. Luego de esa charla, Scott se retiró a otro lugar. Por otro lado, Luisa sería secuestrada por unos matones, quienes querían los objetos de Guild y necesitaban su ubicación. Luisa se negó a revelarlos y estuvo a punto de ser ejecutada hasta que Scott regresó para salvarla. Este recuperaría parte de sus riquezas gracias a que Luisa se volvió parte de su propiedad, lo que hizo funcionar de nuevo su habilidad y lo utilizó para vencer a los matones. Básicamente está usando el esclavismo como capitalismo. Luisa le preguntaría a Scott si acaso volverá a Guild, cosa que él negó y menciona que fundará su propia organización empezando desde cero. Luisa decidió ayudarlo con su poder, el cual le permite predecir los eventos por medio de la probabilidad y lo usó a su favor para que Scott recuperara poco a poco su fortuna y por tanto fortalecería su poder sobrenatural. Scott aprovecharía esto para cooperar en incógnito con la agencia y solo así pudo fundar su nueva organización. Miren ese giro clásico, el enemigo de la temporada 2 ahora es aliado. Varios días después, vemos a Fukuzawa encontrándose con una escena del crimen. En ese momento sería atacado por un enmascarado, quien le aseguró que acabará con la vida de todos los usuarios sobrenaturales. Fukuzawa se preparó para neutralizarlo, sin embargo fue alcanzado por un ataque sorpresa y cayó al suelo.
suelo. Al día siguiente, Atsushi visitó la agencia una vez que se enteró de que Fukuzawa estaba hospitalizado. Atsushi le preguntaría del asunto a Kunikida, quien negó saber algo al respecto, aclarando que la habilidad de Yosano no puede hacerlo despertar del coma. Dazai comenta que no es necesario perseguir al culpable, aclarando que según los rumores, un asesino de usuarios sobrenaturales apareció, y como sus movimientos afectan a la Por Mafia, estos últimos se encargarán de deshacerse de él. Mientras tanto, por toda la ciudad, los integrantes de la Por Mafia serían atacados por el mismo asesino enmascarado que atacó a Fukuzawa. El único que pudo detener al culpable sería Kutagawa, quien logró acorralar al asesino y desveló su identidad. Aquel enmascarado era Nathaniel. Este se burló de Kutagawa, mencionando que no hay un solo asesino, sino varios. En ese momento se nos muestra cómo Mori acabaría en coma de la misma manera que Fukuzawa. A Kutagawa le pregunta a Nathaniel si acaso está tratando de cobrar venganza por la pelea que tuvieron. Sin embargo, Nathaniel no parecía reconocerlo. Esto tomó por sorpresa a Kutagawa, quien se dio cuenta de la gravedad del asunto. Por otro lado, Dazai visitaría un callejón y emboscó a Fyodor para preguntarle qué tipo de veneno utilizó en Fukuzawa. Fyodor le explica que utilizó un veneno de destrucción mutua, lo que significa que dentro de sus cuerpos emergerá una criatura sobrenatural que los irá devorando por dentro. Sin embargo, para salvarlo a uno, deberán de acabar con la vida del otro, ya que comparten la misma criatura. Dazai entendió a qué se refería, y es que si querían salvar a Fukuzawa, debían matar a Mori, y en el caso de Mori, tendrían que matar a Fukuzawa. En ese momento, un francotirador tomó por sorpresa a Dazai y lo hirió gravemente. Luego de esto, Fyodor se escapa. Lo que él no sabía es que tanto la Por Mafia como la agencia escucharon la conversación gracias a un dispositivo que tenía Dazai. Este último quedó inconsciente por la hemorragia, y Atsushi lo encontró, así que lo llevó de inmediato al hospital. Más tarde, Atsushi se dirigió al hospital donde estaba Fukuzawa. Quería contarle al grupo de lo sucedido. En ese momento, la Por Mafia rodeó el edificio y trataron de entrar para acabar con la vida de Fukuzawa, pues querían salvar a su líder. Atsushi y sus amigos no tuvieron de otra que enfrentarlos. Shuya trataría de negociar con ellos, ofreciéndoles la oportunidad de hacer las peleas por turnos o luchar todos al mismo tiempo. Rampo le propuso una alianza temporal, explicando que si logran atrapar al creador del veneno y hacen que Dazai utilice su poder sobre él, entonces salvarán a ambos líderes. En otra escena vemos a Kunikida y Atsushi en Yokohama, tratando de atrapar al creador del veneno. Sin embargo, este se escapó gracias a un aviso de Fyodor. Ambos persiguieron al sujeto por una serie de túneles subterráneos en Yokohama, donde fueron atacados por niños con armas y explosivos. Atsushi se vio obligado a separarse de Kunikida para tratar de alcanzar al culpable, cosa que logró. Para su sorpresa, no era más que alguien común y corriente que fue manipulado por Fyodor. Atsushi, por medio de aquel sujeto, descubrió que era imposible atrapar al creador del veneno, y si querían salvar a Fukuzawa, debían de eliminar a Mori obligatoriamente. De vuelta en el hospital, vemos a Tanizaki de rehén por parte de la Por Mafia. Aquí se nos cuenta que gracias a la habilidad de Tanizaki, consiguieron escapar del hospital con Fukuzawa, y que los agentes que estaban en el edificio eran simples copias. Sin embargo, la negociación de Rampo sigue en pie, por lo que la Por Mafia tomó de rehén a Tanizaki para asegurarse de que la misma agencia cumpliera con su palabra. Luego de un rato, la Por Mafia se enteró del fracaso de la agencia, y no dudaron en tratar de eliminar a Tanizaki. Este último, con la ayuda a distancia del poder sobrenatural de Kunikida, pudo escapar, y se infiltró directamente en la base de la Por Mafia, encontrando a Mori en coma. Tanizaki trató de acabar con él, pero Saki se lo impidió, y estuvo a punto de morir, de no ser porque Kyoka apareció para salvarlo. Lo sacó del edificio, y se lo llevó a la base de emergencia de la agencia. Luego de todo el conflicto, la agencia finalmente estuvo reunida, momento en el cual Fukuzawa despierta, y le pidió al grupo que no le hiciera daño a la Por Mafia. A pesar de eso, Rampo ignoró sus órdenes, y formó un pequeño escuadrón para infiltrarse en la base enemiga y acabar con Mori, quedando únicamente Atsushi y Kunikida fuera del escuadrón. Rampo le pidió a Atsushi que si quería evitar un conflicto mayor, podría intentarlo reuniendo la información de Katai. Atsushi y Kunikida fueron hasta la casa de Katai, descubriendo que él no estaba. Kunikida revisó las cámaras de seguridad, y se sorprendieron al ver a Fyodor disparándole por la espalda. Mientras tanto, Rampo y su escuadrón se enfrentaron directamente con los integrantes principales de la Por Mafia, destacando a Kyoka y Rampo, quienes se enfrentaron a Chuya y a Kutagawa respectivamente. Rampo, como último movimiento, se encargó de Chuya encerrándolo en una dimensión del libro, todo gracias a la ayuda de Edgar Allan Poe, y debido a esto, Kyoka logró escapar de Kutagawa. Al mismo tiempo, Fukuzawa y Mori despertaron del coma. Ambos no dudarían en escaparse de sus bases, y se reunieron en una casa abandonada. Allí se enfrentarían en un duelo a muerte. Cambiamos de escena a unos 12 años atrás, momento en el cual Fukuzawa y Mori se conocieron. Este último necesitaba la presencia de un guardaespaldas en su hospital, así que contrató a Fukuzawa por ser un asesino bastante popular, y nos enteramos de que ambos fueron conocidos de Natsume, un legendario usuario de poderes sobrenaturales que originó la idea de la agencia. De vuelta al presente, Fukuzawa y Mori continuaron con su pelea, de la cual Mori salió victorioso, pues había conseguido engañar a Fukuzawa con una finta. Antes de que Mori pudiera rematarlo, un gato apareció y causó una explosión en el edificio, deteniéndolos a ambos. Aquel gato se convertiría en un humano. Mori y Fukuzawa reconocieron a aquella persona. Se trataba de Natsume, quien los estaba regañando por armar un conflicto, y lograría convencerlos de que formaran una alianza. Natsume les contó cuál era el escondite de
de Fyodor y les pidió que se mantuvieran resguardados, explicando que todo quedaría en manos de Dazai, quien se recuperó de sus heridas. Aparte de que nos enteramos de que Katai sigue con vida, resulta que su futón es a prueba de balas, así que se podría decir que sobrevivió, y gracias a su investigación consiguieron un Google Maps humano para pasearse por la base enemiga. Al día siguiente, vemos a este último dirigiéndose al escondite de Fyodor con Akutagawa y Atsushi. Obviamente los tiene de la nuca para que no activen sus poderes. Al llegar, solo Atsushi y Akutagawa lograron infiltrarse en la base, encontrando al creador del veneno. Este último intentó escapar de ellos, y durante la persecución infectó a Akutagawa. A pesar de ello, ambos intentaron capturarlo, pero fracasaron en el momento en cuando un usuario de poderes sobrenaturales los atacó. Aquel usuario era Nathaniel. Atsushi y Akutagawa decidieron nuevamente pelear juntos, solo que esta vez Akutagawa le prestaría su Rashomon al Tigre Blanco, formando esta épica fase de Atsushi. Y cabe resaltar que esta pelea me gusta, ya que Akutagawa dejó de lado su orgullo y sus celos, logrando así vencer a Nathaniel. Luego de eso, Mori y Fukuzawa emboscaron al creador del veneno y acabaron con él de un puñetazo, salvándose por poco. Atsushi y Akutagawa exploraron toda la base, descubriendo que Fyodor nunca estuvo allí, y le avisaron de esto a Dazai. Por suerte, él estaba 2 pasos más adelante que Fyodor, y lo emboscó en una cafetería, pero no lo hizo solo. Gracias a la ayuda de Ango y las probabilidades de la secretaria de Scott, lograron atrapar por fin a Fyodor, solo que no pudieron tocarlo, ya que cualquiera que lo toque se muere. Al día siguiente, la agencia y la Por Mafia decidieron hacer una celebración por el arresto de Fyodor, y vemos a Atsushi y Dazai dando un brindis, recordando que siempre serán perros callejeros, o sea, stray dogs. Terminando aquí la temporada 3. La temporada 4 inicia con el pasado de Dazai. Nah, mentiras, esta vez es el pasado de Fukuzawa, donde recibiría una llamada de alguien que le pediría que lo ayude en una investigación policial y él accedió. Fukuzawa visitaría una escena del crimen, donde la víctima había sido asesinada por tener una serie de archivos delicados. Se reuniría con el secretario del presidente para preguntarle un poco sobre el tema. Luego de tener la información necesaria, iniciaría sus interrogatorios, empezando por el primer sospechoso, Oda. Pero esto no duraría demasiado, ya que Rampo aparecería en aquella escena del crimen para buscar un documento que necesitaba, y en cuestión de segundos resolvería el crimen, ya que no podía tolerar que Fukuzawa se tardara tanto en un interrogatorio, y le afirmó a él que el asesino es el secretario del presidente. Oda, al oír aquella acusación, no dudaría en escapar, no sin antes acabar con la vida del secretario. Más tarde, Fukuzawa invitaría a Rampo a almorzar, y le preguntó del cómo sabía quién era el asesino, a lo que Rampo le dio sus explicaciones. En ese momento, Fukuzawa se daría cuenta de que Rampo era alguien muy especial, y le preguntó si aún vivía con sus padres, cosa que negó, revelando que es huérfano y vive en la calle. Fukuzawa entendería su situación y le contó sobre la existencia de un local que necesitaba empleados, y le aclara que él es el indicado para el trabajo. Rampo acompañaría a Fukuzawa hasta un teatro. Una vez allí, ambos se enterarían de que estaba a punto de ocurrir un atentado terrorista en contra de los actores del teatro, así que Rampo investigó este asunto, conociendo en el proceso a Murakami, quien afirmaba ser el actor principal de una obra que estaba por llevarse a cabo dentro de unos días en el teatro. Después de varias horas de investigación, Fukuzawa terminaría estancado por culpa de la existencia de una carta de amenaza, en la cual se especificaba que alguien iba a morir. Rampo le preguntaría a Fukuzawa si él de verdad quería detener el atentado, cosa que afirmó, así que Rampo le explica que la carta está siendo malinterpretada, no es una amenaza, sino una declaración de lo que va a pasar. Esto tomó por sorpresa a Fukuzawa, quien le preguntó a Rampo de cómo se dio cuenta, a lo que él menciona que se percató una vez leyó el contenido de la carta, y se quejaría de él diciendo que para ser alguien mayor no es capaz de resolver una investigación básica. Fukuzawa se molesta por este comentario, y lo convenció de que es un prodigio, aclarándole que nadie es tan rápido resolviendo crímenes como él. Luego le comenta que si es capaz de detener el atentado, podrá vivir en su casa temporalmente. Rampo aceptaría la oferta y continuó con su investigación. Más tarde la obra de teatro daría inicio. Tanto Fukuzawa como Rampo vigilaron el lugar, pero no notaron nada extraño. De los dos, el único que se tomó en serio la obra fue Fukuzawa, tratando de encontrar algo fuera de lugar, contrario a Rampo, quien trataba de disfrutar la obra, pero no podía, ya que todo le parecía muy predecible, y no dudó en quejarse de esto con Fukuzawa, llegando a arruinar la obra de teatro. Fukuzawa se vio obligado a sacarlo de la función y le preguntó si acaso sus padres le contaron acerca de su gran inteligencia, cosa que Rampo negó, y Fukuzawa le pidió que aprendiera a controlar su poder sobrenatural. Rampo no parecía entender a lo que se refería, por lo que Fukuzawa se vio obligado a contarle acerca de la existencia de personas con poderes. Luego le entregó unos lentes normales, afirmando que con ellos podría controlar su habilidad sobrenatural. Rampo le creyó y se puso los lentes. Fukuzawa aprovecharía la oportunidad para darle algunos consejos a Rampo con la intención de que no se viera consumido por su propia inteligencia, cosa
que logró con éxito. Al cabo de un rato, Rampo regresó al teatro y dejó que el asesinato ocurriera como parte de su plan. Viéndose afectado Murakami, Rampo notó de inmediato quién era el culpable e intervino en la escena subiéndose a la tarima y le pidió a Murakami que dejase de fingir su muerte. Esto tomó por sorpresa al actor, quien se levantó del suelo y le preguntó cómo se dio cuenta. Rampo le comenta que desde que lo conoció, supo que todo el asunto del atentado no era más que una farsa para aumentar la popularidad en la obra, y encarcelan a Murakami por fingir todo esto. Después de que el caso fuese resuelto, Fukuzawa elogió a Rampo por sus capacidades deductivas, y ambos se separaron para atender distintos aspectos de la investigación. Rampo, por su parte, fue a la comisaría para dar un testimonio de los hechos, mientras que Fukuzawa interrogaría a Murakami para preguntarle si había más personas involucradas en el asunto, cosa que él afirmó. En ese momento, apareció un oficial que interrumpió el interrogatorio y le avisó a Fukuzawa que encontraron más cuerpos en el atentado, mencionando que acaban de ocurrir varios asesinatos en serie mientras se llevaba a cabo la obra. Mientras tanto, vemos a Rampo yendo a la comisaría en compañía de un policía, quien se había ofrecido llevarlo en un vehículo. Todo iba bien para él, hasta que se dio cuenta de que el oficial no estaba manejando en dirección a la comisaría y le preguntó hacia dónde se dirigían. El hombre le aseguró que la policía lo había llamado para atender otro caso. Rampo no le creyó, dándose cuenta que algunas cosas estaban fuera de lugar y lo culpó de ser el autor de todo. Esto tomó por sorpresa al oficial, quien se empezó a reír por las acusaciones de Rampo. De vuelta con Fukuzawa, este trataría de comunicarse con el Cuatro Ojos, pero no tuvo éxito, así que le preguntó a la policía quién era el oficial que se llevó a Rampo. Todos le comentan que aquel policía se trataba de Mitamura y aclaran que lo llamaron varias veces por el celular, pero no responde. Fukuzawa empezó a preocuparse por la situación y trató de rastrear su vehículo, encontrando en el proceso un dispositivo de comunicaciones. Fukuzawa va a la cárcel para visitar a Oda y le preguntó si acaso el dispositivo era de él. A pesar de sus preguntas, Oda se negó a contestarlas y le advirtió a Fukuzawa que tuviera cuidado con lo que hacía, ya que un grupo lo estaba persiguiendo, uno que acaba con la vida de las personas por una causa en específico. Fukuzawa en ese momento dedujo a qué grupo se refería y logró convencer a Oda en que lo ayudase. Mientras tanto, vemos a Rampo tratando de ganar tiempo con Mitamura, sacando plática de todo tipo. En medio de esta charla descubriría cuál es el objetivo de la organización. Mitamura se daría cuenta de que Rampo ya sabía cosas de más, así que trató de silenciarlo. Sin embargo, sus planes fueron frustrados por la aparición de Fukuzawa, quien lo neutralizó de inmediato junto con sus guardias. Luego los lleva a la cárcel, no sin antes regañar a Rampo por poner en riesgo su vida. Al día siguiente, Fukuzawa leería el periódico y se enteraría de que Mitamura falleció en la cárcel, así que dedujo que lo habían silenciado. Rampo le aseguró que el asunto con la organización no había terminado, aclarando que solo era el inicio de algo grande. Por ahora volvamos al presente, donde vemos a Rampo visitando a Kunikida en la cárcel. Rampo le prometería que lo iba a sacar de la celda, pero Kunikida se negó, aclarando que se siente culpable de lo sucedido. Aquí nos cuentan que durante el conflicto con Fyodor, Kunikida trató de salvarle la vida a una niña que la había atacado con los explosivos, pero fracasó en el intento, y como consecuencia de ello, acabó en la cárcel, siendo inculpado por el asesinato. Más tarde, Rampo se reuniría con Edgar Allan Poe y le contó de la situación de Kunikida. Menciona que tiene la sospecha de que alguien ha estado eliminando las pruebas de las cosas que ha hecho Fyodor, y esto ha afectado a Kunikida, y además de ello, cree que esa persona es un profesional eliminando pruebas. Edgar Allan Poe se ofreció a ayudarlo en su captura, y los dos trataron de emboscar al culpable en una torre. Para su mala suerte, aquel sujeto se lanzó desde lo más alto, acabando con su propia vida. Rampo y Poe inmediatamente fueron hasta el lugar del cuerpo, revisándolo en cuestión de segundos. Rampo supo que aquel cuerpo era falso, trató de resolver el caso, sin embargo no pudo, y es que sin darse cuenta, alguien con poderes sobrenaturales había eliminado las pruebas del cuerpo falso, logrando engañar a Rampo. El nombre de aquel sujeto era Muchitaro Oguri, quien tenía el poder de crear crímenes perfectos y eliminar pruebas. Ahora nos trasladamos a 2 meses antes de lo sucedido, donde vemos a Fyodor entrando en un calabozo para conocer a Muchitaro. Le comenta a este último que necesita de su poder para ocultar el verdadero objetivo de su plan y ganarle a las agencias. Muchitaro aceptó la propuesta de trabajar para él, con la condición de que lo dejase enfrentar a Rampo, y en el presente, Muchitaro abandonaría la escena del crimen. Sin embargo, se terminó topando por casualidad con Rampo, ya que este último quería regresar a la agencia después de rendirse en intentar resolver el misterio del cuerpo falso. Muchitaro no pudo evitar ponerse nervioso al ver a Rampo y se preguntó si acaso él lo descubrió. De pronto un auto se para enfrente de ellos. Se trataba de un vehículo que iba a recoger a Muchitaro. Este último aprovechó la oportunidad para escapar, sin tratar de ser sospechoso, pero Rampo lo siguió y se subió al auto con él. Allí Rampo le comenta que ya sabe que el culpable tiene la capacidad de crear crímenes perfectos por medio de un poder. Esto tomó por sorpresa a Muchitaro, pero Rampo estaba convencido de que era así y le preguntó si quería escuchar su deducción. Muchitaro aceptó oírlo y Rampo le mostraría unas pruebas acerca de quién podría ser el culpable. Una de esas pruebas era un manuscrito que pertenecía a un autor que falleció hace años, donde fue asesinado, ya que el caso destacaba porque no existían pruebas para resolverlo. Sin embargo, se le hacía extraño que el cuerpo falso tuviera una hoja del manuscrito de aquel autor. Luego culpó a Muchitaro de ambos casos, del asesinato
asesinato del autor y del cuerpo falso. En ese momento, el chofer del auto se detuvo y amenazó a Rampo con una pistola. Antes de que las cosas escalaran, apareció la policía. Estos trataron de encarcelarlos a ambos. Sin embargo, el chofer logró demostrar su inocencia y la de Muchitaro al enseñar su identificación, y le cuentan a la policía que no pueden encarcelarlos por ser un ruso con inmunidad legal. Rampo no tuvo de otra que dejarlos ir. Muchitaro se había aliviado de haber escapado por poco, pero para su mala suerte recibió un mensaje en su celular. Al revisarlo, se vio afectado por las habilidades de Poe. Allí se encontró con Rampo, quien con ayuda de sus deducciones empezó a presionar psicológicamente a Muchitaro para que se entregara, y lo consiguió una vez que resolvió todo el crimen del autor. Luego vemos a Muchitaro siendo llevado a la comisaría. De pronto un chico llamado Nikolai apareció para silenciar a Muchitaro. Este último se daría cuenta de que Nikolai pertenecía a la organización de Fyodor y rápidamente alertó a Rampo de esto, avisando que dentro de poco llegará una petición de una misión a la agencia y debían de negarse a aceptarla a toda costa, de lo contrario la agencia desaparecería. Más tarde, en el edificio de la agencia, todos recibieron el aviso de que ocurrieron varios asesinatos en serie y debían de resolverlos por petición del propio gobierno. Fukuzawa ordenó al grupo que intentara resolver estos crímenes, pero Rampo se opuso, explicándole a todos sobre la advertencia que le dio Muchitaro. A pesar de ello, el grupo insistió en atender estos casos. Rampo, molesto por la situación, abandonó la reunión para investigar por su propia cuenta. Al cabo de un rato, Atsushi recibiría una llamada por parte de Ango, quien le advirtió que habían algunos infiltrados del gobierno que están aliados con Fyodor y le pidió que tuviera cuidado. Después de la llamada, Atsushi se encontraría por casualidad con el fiscal general del país. Este saludaría a Atsushi y le preguntó cómo iba con la investigación. Él estuvo a punto de contarle todo, pero se acordó de la advertencia de Ango y huyó del lugar. Al mismo tiempo, Dazai estaría observando una carrera de caballos tranquilamente, hasta que apareció un agente del gobierno para encarcelarlo, culpándolo de todos los crímenes que cometió cuando estaba en la Por Mafia. Aquí se nos explica que el gobierno ha estado preparando reuniones en secreto para investigar a cada integrante de la agencia y poder encarcelarlos legalmente. Y no solo acabaría allí, sino que también planeaban desmantelar la organización. Todo iba bien para ellos, hasta que apareció Nikolai para tomar de rehén a cada uno de los involucrados, para luego enviar un video directamente a la agencia. Estos últimos recibieron el video y se vieron obligados a ir al rescate de los rehenes, no sin antes avisarle a Rampo de esto. El primero en ir al rescate de rehenes sería Atsushi, quien fue hasta el despacho gubernamental desde una entrada secreta. Para su mala suerte sería descubierto por Nikolai, quien se quedó para pelear con él. Al mismo tiempo, Rampo entraría en un edificio en específico, donde encontró a un político malherido. Rampo lo interrogó, ya que el sujeto le cuenta que existe una organización llamada La Corrupción de un Ángel, la cual está conformada por 5 integrantes, entre los cuales entran Nikolai, Fyodor y Mitamura. El político le pidió a Rampo que tratara de detenerlos de inmediato, ya que aquella organización tenía en su poder una hoja que tiene la capacidad de cumplir los deseos de las personas, siempre y cuando se escriba en el papel una historia coherente. De vuelta con Atsushi, este sería superado por Nikolai y no pudo hacer nada para atacarlo. Nikolai torturó un rato a Atsushi para luego abandonarlo y regresar con los rehenes. Una vez allí, utilizó la hoja que cumple deseos y modificó la realidad, alterando la historia de los sucesos para dejar a la agencia como los culpables ante los ojos del gobierno. Por otro lado, Rampo presenció como el político que le contó de la existencia de la hoja había muerto, y varias cosas que no existían empezaron a aparecer por el lugar, como cámaras y cuchillos que lo dejaban como asesino. Toda la armada del gobierno preparó una emboscada para capturar a todos los integrantes de la agencia. Rampo llamó a sus compañeros para darles el aviso de la existencia de aquella hoja y menciona que además de eso, hay una habilidad que permite manipular los recuerdos, por lo que por ahora es imposible demostrar sus inocencias. La llamada sería interrumpida por unos disparos. Kunikida y los demás concluyeron que Rampo había sido abatido. Pronto los agentes del gobierno aparecieron para tratar de eliminarlos y el grupo no tuvo de otra que escapar por la fuerza. El gobierno empezaría a perder la emboscada contra la agencia, así que llamaron a los refuerzos, específicamente a aquella organización sobrenatural que trabajaba para ellos. La organización es conocida como los Lobos de Casa. Se presentan en el lugar y nos explican que el grupo está conformado por las 5 personas con los poderes sobrenaturales más fuertes del país. Sus nombres son Oshi Fukuchi, Saigi Kuyoso, Techo Tsuchiro y Teruko Okura. Solo 4 de ellos estaban presentes en el lugar, pues el quinto se encontraba ocupado en una misión. De vuelta con Kunikida y los demás, planearon su escape en un auto, dejando trampas para tratar de engañar a los Lobos de Casa, pero esto salió mal, ya que fueron encontrados por Yono. Solo Tanizaki y Kenji reaccionaron a tiempo antes de que Yono los esposara. Rápidamente, ambos se sacrificaron al saltar de vehículo con el perro de rehén. Este último consiguió librarse de ellos y Tsuchiro entró en una escena para ayudarlo, logrando detener el escape. En ese momento, ambos recibieron las órdenes de acabar con sus vidas, así que Tsuchiro trató de eliminar a Yosano primero, pero sería interrumpido por la habilidad de Chuya, quien apareció para rescatarlos por petición de Mori. Así es, nuevamente la Por Mafia y la agencia de detectives vuelven a colaborar. Chuya, con ayuda de algunas balas y su poder sobrenatural, pudo mantener a raya a Tsuchiro y a Yono, lo suficiente como para llevarse a Kunikida y a su grupo
tiempo en helicóptero. Tsuchiro lo siguió gracias a su habilidad, pudiendo subirse a aquel helicóptero e hiriendo gravemente a Kenji. Kunikida reaccionó a tiempo y no dudó en saltar del helicóptero para llevarse consigo a Tsuchiro. Ambos descendieron a gran velocidad, lo que tomó por sorpresa a Tsuchiro. Kunikida aprovechó que él bajó la guardia para invocar una granada y explotó con él. 2 días después, vemos a Kyoka y Atsushi escondidos en el edificio gubernamental donde sucedió todo. Llevaban todo este tiempo escondidos allí para no ser capturados. A pesar de eso, eran conscientes de todo lo que había sucedido y Atsushi se sintió culpable por no poder ayudar a sus amigos. Ambos decidieron salir a buscar algo de comida y agua. Mientras caminan, Atsushi pensaba en rendirse hasta que recordó algunas palabras de Dazai. En ese momento, se percató que había una oportunidad para solucionar todo y demostrar la inocencia de la agencia. Dicha oportunidad se trataba de Muchitaro. Atsushi decidió ir en su búsqueda. Para ello se contacta con Scott y pidió una reunión. Más tarde, Scott, Atsushi y Kyoka se reunieron en unas oficinas para charlar del asunto. Por otro lado, Mori visitaría el escondite donde estaban Yosano, Kenji y Tanizaki. Allí Mori les cuenta que no encontraba información sobre Kunikida tras la explosión, pero sí de Dazai. Comenta que él está encerrado en una cápsula especial y está siendo vigilado por seguridad nacional, pero aclara que eso fue lo único que supo. De vuelta con Atsushi, este le preguntó a Scott si sabía de dónde podía encontrar a Muchitaro, cosa que él negó, pero menciona un posible lugar, Morsao. Dicho sitio es una prisión de máxima seguridad que funciona para encerrar a las personas con poderes sobrenaturales. Sin embargo, su ubicación era un secreto europeo. En ese momento, serían atacados por una habilidad sobrenatural de sangre. Los rociadores de la oficina se activaron, anulando aquel poder sobrenatural que iba a matar a Scott. Dichos rociadores habían sido activados por Kyoka, quien apareció en la oficina aclarando que recibió un mensaje misterioso que le pedía activar los rociadores y por eso lo salvó. Luego nos muestran que aquel mensaje venía de Dazai, quien estaba en Myrsol con Fyodor para impedir que él siguiera utilizando la hoja que cumple los deseos. Atsushi negociaría con Scott para que lo ayudase a encontrar a Muchitaro. Scott aceptó ayudarlo, con la condición de que le hiciera un favor para él, el cual consistía en sanar las heridas de Margaret, quien había sido compañera de Nathaniel y estuvo a punto de morir a manos de Akutagawa. No obstante, aclara que utilizaría a Margaret para acabar con la vida de Nathaniel, ya que él es un problema para todos. Atsushi no estaba de acuerdo con esto, pero terminó aceptando. Scott decidió enviar a Atsushi hasta la base de la Por Mafia, avisándole a Mori de esto, y menciona que necesita la presencia de Yosano para curar a Margaret. Mori sospechó de esto, ya que era imposible que Scott supiera en dónde estaba su base, por lo que dedujo que todo era una trampa. A pesar de ello, Yosano aceptó ayudar a Margaret, pues no quería quedarse más tiempo con la Por Mafia, mucho menos con Mori. Ella iría acompañada de Tanizaki y Kenji. Estos dos le preguntaron a ella si tenía alguna relación con Mori, cosa que Yosano afirma, y les cuenta que hace tiempo Fukuzawa y Mori eran amigos, sin embargo se enemistaron por culpa de ella. Cambiamos de escena hace 14 años atrás, en el final de una guerra sobrenatural. Aquella guerra tuvo un final en la isla Tokoyami, donde ella participó como médico para los militares en compañía de Mori. Un día Yosano fue notificada de que debía curar a algunos militares heridos, así que fue hasta una base militar donde sanó a soldados. Allí conocería a un hombre con poder sobrenatural que le permitía materializar las cosas en acero. Este sujeto le regalaría a Yosano una mariposa para que la utilizara como adorno, y ella lo aceptó. Durante la guerra, ella se vio obligada a sanar a los militares de su bando cada vez que eran heridos, lo que hizo que poco a poco se fueran descuidando y no valoraran sus vidas, cosa que iba agotando espiritualmente a Yosano. Para su mala suerte, su bando empezaba a perder la guerra y el ejército nunca se retiró, pues usaban a Yosano para mantener vivos a los soldados, y a pesar de que quería negarse a curar el ejército, no podía, ya que Mori la obligaba. Esto escaló en un punto en que la salud de los soldados se iba deteriorando. Algunos intentaron eliminarla y otros se quitaron su propia vida, entre ellos el militar que le regaló la mariposa. De regreso al presente, Yosano aclara que no recuerda más cosas a partir de allí, ya que lo único que recordaba era que fue encerrada en un manicomio después de la guerra, y 3 años después de que ese conflicto terminara, Rampo la sacaría de aquel manicomio, y gracias a él pudo encontrar lo positivo en su habilidad sobrenatural, terminando por unirse a la agencia de detectives. Banda, no cabe duda que los personajes secundarios tienen historias más interesantes que el mismo protagonista. Tanizaki y Kenji estaban sorprendidos por el pasado de Yosano, pero no hicieron más preguntas al respecto. El grupo llegaría hasta el lugar acordado, pero fueron emboscados por los lobos de caza. Las lagartijas negras aparecieron para ayudar al grupo a escapar, cosa que consiguieron. Yosano llevaría a Tanizaki y Kenji hasta un sitio seguro, luego se separaron para dispersar la atención de los lobos. Por casualidad, Yosano se encontraría con Atsushi y no dudaría en sanar a Margaret. Luego de hacerlo, abandonó a Atsushi para buscar a los lobos de caza y enfrentarse a ellos. Yosano se encontraría con un encapuchado de los lobos y trató de pelear con él. Para su sorpresa, reconoció uno de los accesorios que llevaba aquel sujeto, el cual pertenecían al militar que conoció durante la guerra. Esto la tomó con la guardia baja y el encapuchado intentó acabar con ella, pero las lagartijas negras la protegieron. Yosano aprovechó la oportunidad para escapar, sin embargo el encapuchado era muy rápido. Hirotsu decidió sacrificarse para ganar tiempo, terminando por fallecer
fallecer en combate. Dejen su F por Hirotsu, manos, dejen su F. El encapuchado siguió a Yosano hasta el subterráneo y eliminó a las lagartijas negras que quedaban, lo que obligó a Yosano a pelear, pero esto era una trampa, ya que el encapuchado estaba ganando tiempo para que aparecieran el resto de los lobos de caza, quienes arrestaron a Yosano, y gracias a esto ella conocería al quinto lobo, Tachihara, quien resultó ser un infiltrado en la Por Mafia, y también resulta ser el hermano militar con el que Yosano se encariñó. Esto la tomó por sorpresa, y Tachihara no dudó en dispararle. ¡No, Yosano! Varios días después, Atsushi logró encontrar a Muchitaro en una prisión diferente y trató de escapar con él. Sin embargo, Ango se enteró de esto y no dudó en perseguirlos. Muchitaro, con su poder sobrenatural, pudo engañar a Ango varias veces y gracias a esto escapó al exterior con Atsushi, pero Ango pudo rastrearlos gracias al poder sobrenatural de Atsushi y los neutralizó con dardos. Todo estaba perdido. Sin embargo, para su buena suerte, Ango los ayudó a escapar de forma legal. Luego de esto, se los llevó a un auto. Ango explica que él es la única persona que puede comunicarse con Dazai y fue el encargado de enviar el mensaje que salvó a Scott. Muchitaro tenía sus dudas y le preguntó a Ango del por qué estaba ayudando a la agencia, por lo que él les cuenta acerca de su pasado con Dazai y revela que fue la persona que le ayudó a abandonar la Por Mafia. Ango decidió confiar en él y reveló el secreto de Fyodor. Les cuenta que su organización tiene un integrante que posee la hoja que cumple deseos, aclarando que esta puede utilizarse una vez más, ya que el deseo se cumple cuando la primera cara de la hoja está llena, y aclara que dicha aniquilación ocurrirá en 10 días. Atsushi dedujo que la única forma de solucionar todo es hallando a aquel integrante, robarle la hoja y escribir en la otra cara para revertir todo. Con toda esa información, Ango preparó un plan con la ayuda de Lucy, quien será la persona encargada de transportar a Atsushi y Kyoka en su dimensión. Por otro lado, Fukuzawa será interrogado por los lobos, concretamente por Ochi. Este le pidió a Fukuzawa que revelara la ubicación de cada agente, pero él se negó y soportó todo el interrogatorio. Mientras tanto, el resto de los lobos estarían investigando el paradero de Lucy, ya que se habían enterado de que ella era muy cercana a los agentes, y tras una serie de charlas llegaron a la cafetería. Estos interrogaron al dueño del local, quien decidió revelar la ubicación de Lucy con la condición de que la agencia tuviera un juicio justo, cosa que los lobos aceptaron. El grupo llegó hasta un casino en el cielo, donde estaba Lucy refugiada. Tachihara y Teruko serían los encargados de emboscarla. Estos perseguirían por todo el casino a Atsushi. El dueño del lugar era un ayudante de Fyodor, y al ver que los lobos estaban investigando su local, no dudó en tratar de silenciarlos, pero a pesar de sus esfuerzos, no pudo lograrlo. Aquí se nos explica que ese casino era una de las armas que Fyodor estaba pensando utilizar para bombardear el país, ya que el casino es en realidad una bomba hecha nave. Atsushi pudo percibir el enfrentamiento de los lobos contra los dueños del casino y sabía que dicha pelea podría liberar las bombas antes de tiempo, así que decidió ayudar a los lobos. Casi sin dudarlo, todos los que estaban en el casino atacaron a los lobos. Mientras tanto, Dazai le preguntó a Fyodor quién era el dueño del casino. Este le explica que se trataba de Sigma, un hombre que nació por medio de las hojas del deseo, cosa que asustó a Dazai. Por otro lado, Teruko fue hasta la cabina de mando de la nave para arrestar a Sigma, pero él se resistió, lo que obligó a Teruko a tener que atacarlo. A pesar de sus esfuerzos, no fue rival para Sigma, quien con ayuda de un dispositivo empezó a enviar ondas al cerebro de Teruko para neutralizarla, anulando su habilidad sobrenatural y al mismo tiempo causándole daño. Teruko consiguió destruir aquel dispositivo y rápidamente arrojó a Sigma fuera de la nave, ya que era una amenaza para todos. En ese momento, Atsushi intervino, salvando a tiempo a Sigma y trató de llevarlo a tierra firme, pues lo necesitaba con vida para revertir la situación. Cuando todo parecía ir a su favor, algo salió mal, pues una habilidad sobrenatural atacó a Atsushi. Este rastreó aquel poder, llegando hasta Nathaniel. Lucy se enteró de esto y rápidamente con su poder sacó a Atsushi de esa situación, pero no pudo salvar a Sigma, quien terminó por caer de la nave, fracasando en su misión. Tachihara, por otro lado, recibió un mensaje por parte de Atsushi, donde este último le explicaba sobre la existencia de la hoja y le contó toda la situación. Sin embargo, no le creyó, y esto se debía a que en la hoja estaba escrito que nadie creería la inocencia de la agencia. Más tarde, Tachihara visitó a la Por Mafia para dejarle algunos regalos a las lagartijas negras, quienes seguían con vida, ya que él se contuvo con ellos. Este les preguntó si estaba hecho para estar en la Por Mafia, ya que había recibido la orden de encarcelarlos a todos y estaba dudando de sus acciones. Estos le explicaron que él es un ejemplo de seguir para la mafia y le pidieron que nunca cambiara. Esto al parecer le hizo entrar en razón y se reunió con Mori para aliarse con la agencia, pues creía que ellos eran inocentes. Esto le permitió ignorar los efectos de la hoja del deseo y se propuso a convencer a los lobos de que la agencia era inocente. Por otro lado, vemos a Sigma cayendo a la ciudad y Nikolai apareció para salvarlo, ya que lo necesita para acabar con esta guerra, finalizando aquí la temporada 4.
Varios días después de lo ocurrido, vemos a Kunikida siendo interrogado por Yono. Este le pidió que confesara de los crímenes, pero Kunikida se negó, afirmando que la organización es inocente. Yono aprovechó el momento para elogiar a Kunikida por su hazaña, ya que se sacrificó por sus amigos y aún así sobrevivió a la explosión. Menciona que está interesado en su habilidad sobrenatural y le ofreció la oportunidad de formar parte de los lobos. Aclara que si se une tendrá la libertad total de hacer lo que quisiera, sin embargo si se negaba perdería sus poderes. Cambiamos de escena y vemos a Atsushi reunido con Ango en la dimensión de Lucy. El grupo pensó en un plan de emergencia luego del fracaso, pero a nadie se le ocurría una idea. Atsushi pensó en rendirse, pero Dazai se comunicó con él, recomendándole que intentara resolver la situación desde otro medio. Atsushi menciona que deben continuar buscando pistas, ya que seguramente se saltaron algo. Antes de explicar su opinión, terminó por desmayarse. Al mismo tiempo, vemos a Sigma despertando luego de la caída. Este no dudó en encontrar a Nikolai, mencionando que no debería de estar vivo. Nikolai explica que él en realidad fingió su muerte, aclarando que utilizó sus portales para tomar el cuerpo de otra persona y hacerlo pasar por el suyo. Sigma menciona que eso es imposible, ya que en la hoja está escrito que debía morir, a lo que Nikolai le revela que el poder del deseo no es absoluto y por esa misma razón pudo sobrevivir. Luego confiesa que acabará con alguien, con Fyodor, solamente por placer, aunque seguramente tendrá una explicación más adelante. De regreso con Atsushi, este despertó de su desmayo y le comenta a Ango que ya sabe la ubicación de la hoja. Explica que recibió un mensaje telepático de Sigma, quien le contó sobre la ubicación. Esto lo hizo cuestionarse del por qué estaba traicionando a Fyodor, pero no le dio importancia. Cuenta que la persona que tiene la hoja se llama Kamui, quien es la persona que está por encima de Fyodor. Al mismo tiempo, vemos a Kunikida tranquilo en su habitación, hasta que apareció Kamui para atacarlo. Atsushi se enteró de esto y siguió su rastro. Poco a poco, cada integrante de la agencia y sus aliados iban desapareciendo, incluyendo Fukuzawa, y esto se debía a los ataques repentinos de Kamui. Este último fue reuniendo a cada miembro de la agencia para luego revelarse como Rampo. Fukuzawa lo confrontó, preguntándole del cómo seguía con vida, a lo que él menciona que siguió los planes de Fyodor fingiendo su muerte, y aclara que logró sobrevivir por poco después de ser emboscado por la policía. Le cuenta a Fukuzawa que la hoja de los deseos tiene una debilidad. Dicha debilidad consistía en que si seguía lo escrito por la hoja a voluntad, pero alteraba algunos sucesos, se podía crear un efecto mariposa que permitía evadir los deseos, y eso fue lo que ha estado haciendo. Fukuzawa se alegró de que él pudiera encontrar una forma de contrarrestar los deseos, y empezó a dar órdenes. Varios días después, Rampo se aparecería en una conferencia en vivo, específicamente en una que estaba preparando el gobierno. Rampo hablaría delante de las cámaras y trató de demostrar la inocencia de la agencia con pruebas que ha estado recolectando. Rampo notó que todos estaban prestando atención y aprovechó el momento para contar la existencia de la hoja, exponiendo al mundo de la existencia de la corrupción del Ángel, la organización de Fyodor. La transmisión sería interrumpida por la aparición de varios agentes gubernamentales, quienes trataron de arrestar a Rampo. Este intentó razonar con ellos, queriendo convencerlos de que todos eran acusaciones falsas. Después de este suceso, Rampo fue llevado a la comisaría, donde intentaron silenciarlo varias veces, intentos los cuales pudo sobrevivir hasta que llegó Minoura, uno de los detectives que había conocido gracias a un caso con la pormafia. Este se llevaría a Rampo a un lugar seguro. Los agentes gubernamentales armaron una serie de emboscadas en su contra, las cuales fueron un fracaso, ya que la policía local y nacional confiaba en las palabras de Rampo, lo que terminó en un conflicto entre militares y policías. Varios días después, todos los integrantes de la agencia se reunieron finalmente en la dimensión de Lucy. Atsushi se alegró de esto y les dio un abrazo a todos. Rampo comenta que el plan del contraataque estaba por empezar y les pidió que trataran de crear una distracción, lo suficiente como para engañar a Fyodor, aclarando que él se encargará de eliminar al mayor peligro. Al día siguiente, los lobos serían visitados por la ONU, quienes le pidieron ayuda para fundar una organización sobrenatural antiterroristas. Ochi les preguntó cuáles eran sus intenciones, a lo que la ONU explica que de no ser por ellos, el casino hubiese armado una guerra mundial y quiere crear una organización que unifique la justicia con poderes sobrenaturales. Ochi aceptó con la condición de que deje manejarlo todo y la ONU accedió, fundando oficialmente al grupo de forma internacional. El gobierno mundial haría una reunión para charlar de este tema y los fundadores propusieron la idea de que la organización fuera independiente sin que ningún país tuviera poder sobre ellos. Ninguno estuvo de acuerdo con esto, pues representaban una amenaza futura si alguien de dicha organización se rebelaba. Ochi asistiría a esta reunión para convencer a todos de que fundaran el grupo, cosa que logró, y la organización se llamaría el Ejército de la Humanidad. Cuando la reunión terminó, Ochi regresó a su oficina y se encontró con Rampo. Ambos tomaron asiento. Le explica a Ochi que lo visitó por órdenes de Fukuzawa para darle un mensaje, el cual era que Fyodor y su grupo planeaban destruir al país en 6 días y quiere unir fuerzas con los lobos para evitarlo. Le aclara a Ochi que para conseguirlo deben de robarse la hoja de los deseos y la única forma de conseguirlo era por medio del Ejército de la Humanidad, pues necesitaban la mayor cantidad de personas posibles para la misión. Ochi dudó de las intenciones de Rampo por un principio, pero terminó por aceptar la propuesta y ofreció su ayuda personalmente a la agencia. Este acompañaría a Rampo hasta un barco del gobierno donde se reunió con Atsushi. Allí, entre los tres,
trataron de descubrir la identidad del Kamui real. Rampo usaría su ultradeducción para ello, dándose cuenta quién era el culpable y se cuestionó cuál era su intención. Rápidamente utilizó el poder de Pou y se encerró a sí mismo para mantenerse a salvo, no sin antes decirle a Atsushi que huyera, ya que luego de una gran deducción descubrió que Kamui era Ochi. Atsushi tuvo miedo en ese momento y le preguntó del por qué estaba haciendo todo. Ochi se negó a contestar y reveló la hoja de los deseos, proponiéndole a Atsushi la oportunidad de huir o pelear. Atsushi no tuvo de otra que luchar contra Ochi, pero no era rival para él, incluso llegó a perder una pierna en el proceso. Y es que Ochi tenía como poder sobrenatural el potenciar su propia fuerza 100 veces. Lo que Ochi no sabía es que en ese mismo barco estaba Akutagawa para ayudar a Atsushi. Luego nos muestran una escena en donde Akutagawa se reunió con una ilusión de Dazai. Este último le contó sobre la amenaza que representaba Fyodor y Ochi y le pidió que se mantuviera lejos de la situación, aclarando que no debe apoyar ni a la por mafia ni a la agencia. Sin embargo, al único que tiene que ayudar es a Atsushi. Akutagawa se negó en un principio, pero Dazai pudo convencerlo, explicando que solo él y Atsushi pueden cambiar las cosas, más ahora, porque ahora los dos tienen completo control de sus poderes. De vuelta en el barco, Akutagawa intervino en la pelea, presentándose sin que Ochi lo detectara. Luego lo atacó, no sin antes dañar el motor del barco para detenerlo en medio del mar. Este le explica a Atsushi que tienen una sola oportunidad y no pueden fracasar, aclarando que deben ganarle a Ochi sí o sí. Akutagawa rápidamente usó su poder sobrenatural para atacarlo, y tal fue su poder que cortó por la mitad al barco. Atsushi al ver esto se asustó, explicándole a Akutagawa que Ochi tiene la capacidad de aumentar su fuerza, pero eso no solo se limitaba a su propia fuerza, sino también a los objetos que tocaba. Akutagawa con esa información utilizó una nueva técnica para tomar por sorpresa a Ochi, logrando soportar uno de sus golpes y trató de herirlo. Sin embargo, Ochi reaccionó a tiempo, inmovilizándolo. Luego de eso trató de acabar con él. Atsushi se abalanzó a tiempo, salvando la vida de Akutagawa. Le explica que es imposible vencer a Ochi en este momento, incluso si unían sus poderes ahora. Akutagawa decidió contarle a Atsushi que la última parte del plan de Dazai era este enfrentamiento en el barco y no podían fracasar. También le explica que deben de combinar sus poderes, tal como lo hicieron en la guarida de Fyodor. Sin embargo, debido a que Ochi era muy fuerte, debían de utilizar todo su poder espiritual, lo que significaba que tenían un único golpe para ganar el combate. Ambos armaron un plan para lograr dicha hazaña y salieron al exterior, pero fueron emboscados por Ochi, quien los estaba esperando. Este no dudó en atacarlos, obligándolos a los dos a defenderse. Tanto Atsushi como Akutagawa llegaron a la conclusión de que debían de agotar a Ochi para intentar la hazaña, pero el problema es que debían de ahorrar la mayor cantidad de energía espiritual. Ochi, confiado de la situación, arrojó sus armas normales al agua para luego invocar una que almacenaba energía espiritual. Solamente bastó un movimiento de su parte para derrotar a Akutagawa, cosa que aterró a Atsushi. Este último trataría de escapar, pero fue inútil, ya que la espada le alcanzó directamente en el pecho, dándose cuenta de que cualquier ataque que hiciera Ochi siempre iba a acertar gracias a unos portales espirituales. Atsushi se regeneraría con su poder, mientras que Akutagawa haría lo mismo. El villano se daría cuenta de la rivalidad que tenían estos dos y manipuló a Akutagawa para que intentara eliminar a Atsushi. Akutagawa cedió porque no tenía otra opción. El prota le preguntó del por qué lo estaba traicionando, a lo que él confiesa que tiene una enfermedad pulmonar y no le queda demasiado tiempo de vida. Por esa razón quiere enfrentarlo una última vez. Atsushi se daría cuenta de cuál era su plan y le siguió la corriente. Ochi en ese momento baja la guardia, cosa que ambos aprovechan para combinar sus habilidades y atacarlo, consiguiendo acabar con él. Atsushi recuperaría la hoja. En ese momento se dio cuenta de que algo andaba mal, ya que había notado que Ochi cortó algo con su espada, pero no sabía qué. En ese momento el tiempo se revirtió, regresando varios segundos atrás, justo cuando combinaron sus poderes. Antes de que estos pudieran alcanzarlo, Ochi los hirió, cambiando su destino. Atsushi y Akutagawa se horrorizan por esto, ya que entendieron de inmediato que Ochi era capaz de cortar el tiempo para evitar su muerte. Akutagawa trataría de escapar, cosa que consiguió con éxito, pero Ochi cortó el tiempo para revertirlo e impidió que los dos escaparan. Esto tomó por sorpresa a Akutagawa, bajando la guardia por un momento, y Ochi aprovechó la oportunidad para cortarle el cuello, acabando con su vida. ¡No, Akutagawa! ¡No! Atsushi rápidamente intentó escapar creando un agujero en el barco. En ese momento, un submarino saldría del mar, y Ochi lo presenció. Este empezó a sospechar de la situación, pero ignoró los detalles para continuar con su plan. Atsushi conseguiría llegar a tierra firme, donde fue rescatado por Ango y le contó la habilidad sobrenatural de Ochi. Atsushi se cuestionó del por qué Akutagawa se sacrificó por él. Mientras tanto, en el barco, Ochi se quedó junto con el cuerpo de Akutagawa. En ese momento, un ataúd apareció a su lado. Dentro se encontraba una persona, un vampiro inmortal. Este, con su poder sobrenatural, infectó
a Kutagawa, convirtiéndolo en vampiro. Luego lo envió a la ciudad para que infectara a más personas, entre ellos a Higuchi. Al día siguiente, los lobos se enteraron de lo que estaba sucediendo gracias a Tachihara, quien les contó que varios integrantes de la Por Mafia se empezaron a atacar entre ellos, destacando a Higuchi como vampira. Yono propuso la idea de detener la amenaza de inmediato, antes de que se expandiera por toda la ciudad, pero Teruko se negó, explicando que ya era muy tarde para actuar. Además de eso, aclara que para detener a los vampiros, deben de acabar con el original. Explica que los vampiros no existen, y cuenta que en su opinión, debe ser una habilidad sobrenatural infecciosa, y la única forma de detener esto era acabando con el usuario, y no con los infectados. Tachihara aprovechó la oportunidad para tratar de convencer a sus compañeros de investigar el asunto, pero ellos se negaron, incluidos Ochi, quien estaba presente en la reunión. Tachihara no se rindió, y les contó de la existencia del video que había preparado Atsushi. Ochi se ofreció a llevarle aquel video al ejército de la humanidad y a la ONU. Tachihara confió en él, y le entregó el video, no sin antes advertirle a Ochi que le avisara a todos sobre la existencia de aquel video, y debía entregarlo, cosa que molestó a Ochi, ya que esto obviamente cambiaría sus planes con Fyodor. Cambiamos de escena, y vemos a Ochi visitando el ataúd del vampiro. Su nombre era Bram. Le explica a este último que debe de infectar a Tachihara, ya que está interfiriendo en sus planes, pero él se negó a cooperar. En ese momento apareció Tachihara de sorpresa, culpando a Ochi de traición mundial. Él le preguntaría a Tachihara de cómo supo todo su plan, a lo que él explica que fue gracias a Mori. Ochi no tuvo de otra que tratar de silenciarlo, y utilizó su espada espiritual para atacarlo. Tachihara, con ayuda de su poder para controlar los metales, pudo quitarle su arma. Ochi en ese momento se dio cuenta de inmediato que Tachihara era su enemigo natural, por lo que decidió ir con todo para acabar con él. Tachihara haría lo mismo, logrando acorralarlo debido a su habilidad, pero las cosas salieron mal cuando fue alcanzado por la espada espiritual, ya que Ochi pudo enviar un mensaje al pasado para advertirse a sí mismo de la traición y que enviaría un ataque del pasado al futuro, evitando así su derrota. Tachihara tuvo miedo del poder de Ochi, ya que de ser eso posible, entonces nadie podría vencerlo. Ochi le cortaría los ojos a Tachihara y con ayuda de Bram trató de convertirlo en vampiro, cosa que consiguió. Luego de esto, Tachihara fue enviado al extranjero para expandir la infección por el mundo. Varios días después, vemos a Atsushi encerrado dentro de la dimensión de Pou, junto con sus compañeros. Allí Rampo comenta que tiene la información suficiente para vencer a Ochi y preparó una reunión. Todos los agentes se presentaron en aquella dimensión y Rampo les cuenta acerca de los avances de los vampiros. Explica que el virus ya ha dominado más del 20% del mundo y necesitan encontrar a Bram a toda costa. Fukuzawa, al oír esto, se preocupó. Decidió contarles que Bram fue una amenaza espiritual que apareció hace años y que solo Ochi pudo vencer, sellándolo, dejándonos en claro que Bram está bajo las órdenes del Kamui. Rampo, con esta información, concluye que Ochi está buscando el One Order, una terrible arma de control mental que fue utilizada durante la guerra espiritual y la cual solo puede acceder el gobierno europeo. Dicha arma permite controlar a los usuarios de poderes espirituales para convertirlos en soldados y los obligan a estar bajo el control de la persona que activó el One Order, pero esto también afectaba a las personas normales que eran sensibles al poder espiritual y por esa razón se ha prohibido el uso del arma después de la guerra, ya que habían sido testigos de lo cruel que era. Kunikida preguntaría cuál era el objetivo de Ochi con todo esto, a lo que Rampo revela que él quiere dominar el mundo utilizando los vampiros y el One Order, pero advierte que tienen como límite 12 horas para evitar esto, ya que ese era el tiempo en que tardarían de darle el arma a Ochi. Menciona que deben reunirse en el aeropuerto inmediatamente, pues ese era el lugar donde podían entregar el One Order. Ya en el aeropuerto vemos a los lobos reuniéndose para proteger el lugar por petición de Ochi. Este último aprovechó la oportunidad para separarlos y convenció a Yono de unirse a su causa. Este se negó a cooperar en el plan y en su lugar traicionó a Ochi por ser una amenaza, armando una pelea con él. Al ver que no podía ganar, intentó escapar, pero Kutagawa, siendo poseído por Bram, se lo impidió, encerrándolo con Ochi. Este último, con ayuda de su espada espiritual, silenció a Yono. Luego se deshizo de su cuerpo, pero todo esto era parte del plan de Yono, quien se había dado cuenta de la conspiración gracias a que Tachihara en aquella reunión preparó un plan que perjudicaría a Ochi. Dicho plan era que todo este enfrentamiento, sumado al discurso de Ochi, sería escuchado por un civil, que tenía como misión hacer llegar esta información al mundo. Le tomaría una foto en el momento de la traición y luego escapó. Ochi trataría de perseguir a este civil, pero se detuvo cuando una explosión azotó el aeropuerto. Sabía que eso perjudicaría su misión, el One Order, y fue de inmediato a resolver el asunto. Por cierto, el civil que contrataron es ni más ni menos que Koda, la enana explosiva de la segunda temporada, la cual ahora es buena. Mientras tanto vemos un avión llegando al aeropuerto. Dentro se encontraba el One Order. Debido a la explosión, los pilotos decidieron regresar, pero fallecieron a causa de un veneno, provocando que el avión descendiera en contra del aeropuerto. Ochi pudo evitar que el avión se estrellara y recuperó el One Order. Kunikida, quien observaba todo, alertó de esto a Rampo, mencionando que la misión fue un fracaso. Rampo se asustó por esto y activó su plan de emergencia, provocando que una barrera dimensional cubriera el One Order, impidiendo que Ochi pudiera acceder al arma. Y todo esto se debía a Dazai, quien podía lograr tal hazaña desde la prisión. 11 horas antes de esto, vemos
vemos a Ango contactándose con el gobierno mundial y la ONU para advertirles del peligro del One Order y recomendó poner una barrera de seguridad en el arma para impedir su uso. Mientras tanto, en la prisión, Dazai y Fyodor fueron liberados por Nikolai y Sigma. Estos convencieron a ambos que tuvieran un combate a muerte, pero se negaron. Sin embargo, decidieron preparar un duelo intelectual, donde solo uno podría salir con vida. Ya en el presente, Koda decidió hablar con Bram para recolectar más pruebas en contra de Ochi, y al ver lo importante que era, decidió intentar sacarlo del aeropuerto. Sin embargo, se percató que no lo lograría sola, así que convenció a Bram de que lo ayudase a detener todo el conflicto, cosa en la que él accedió. Mientras todo esto sucede, vemos a Dazai y Fyodor continuando con el juego que habían pactado, en el cual debían escapar de la prisión mientras estaban envenenados, y tenían un límite de 30 minutos para conseguirlo, ya que ese era el tiempo que se tardaba en actuar el veneno. Nikolai decidió entregarles algunos objetos para que tuvieran un escape fácil, pero Dazai se negó a utilizarlos. Sin embargo, pidió a Sigma como su compañero de escape. Luego de esto, el juego inició. Dazai recorrería los pasillos de la prisión con Sigma y aprovechó la oportunidad para enviar algunos mensajes a Rambo, los cuales ayudaron a recuperar la ventaja en el aeropuerto, pues Kenji llegó al lugar para rescatar a la civil. De vuelta con Dazai, este se quedó en prisión. Pronto se dio cuenta de que varios guardias empezaron a morir, y por medio de una radio supo que se trataba de Chuya infectado. Al mismo tiempo, en el aeropuerto, Kenji sería emboscado por Tsuchiro, pues este último quería capturarlo. Atsushi, por otro lado, estaba también en el aeropuerto. Su objetivo era buscar a Bram por petición de Rampo, pero Teruko se lo impidió. Tsuchiro aprovechó la oportunidad para preguntarle a Kenji en dónde estaba Yono, cosa que él no sabía, y se ofreció a ayudarlo en su búsqueda. Tsuchiro confió en él, sin embargo se vio afectado por el poder de la hoja y atacaría a Kenji. Mientras tanto, Atsushi aprovechó la oportunidad para enseñarle un video a Teruko, uno que pertenecía a Tachihara, el cual grabó momentos antes de que se enfrentara a Ochi. Teruko le había creído a Atsushi por un momento, pero terminó cayendo bajo la influencia de la hoja y fingió que era una aliada para reunirse con Rampo y así eliminarlo. Atsushi rápidamente se daría cuenta de que algo andaba mal. Teruko se percató de lo que pasaba y utilizó su poder sobrenatural sobre Atsushi. Por otro lado, Kenji descontrolaría su poder sobrenatural una vez que se enteró de que Atsushi estaba siendo torturado por Teruko, y se nos explica que el poder de Kenji es hacerse más fuerte cuando pierde el control. Kenji tuvo una ventaja abismal sobre Tsuchiro, logrando vencerlo con solo 2 golpes. Luego de eso se desmayó por haber gastado toda su energía. Mientras tanto, en la prisión, Fyodor intentó escapar con Chuya, pero terminó cayendo en una trampa de seguridad, la cual Dazai aprovechó para intentar acabar con la vida de Fyodor, incluso si eso involucraba a Chuya. Mientras tanto, en el aeropuerto, Koda conseguiría esconderse en un camión con Bram, donde esperó el momento perfecto para escapar. Sin embargo, sería encontrada por Akutagawa, quien trató de matarla. Por otra parte, Ochi sería emboscado por el propio Rampo y Fukuzawa. Estos dos trataron de conseguirle tiempo a Atsushi para que recuperase a Bram, sin saber que él había sido capturado. Fukuzawa rápidamente blandió su espada y luchó contra Ochi, evitando que él usara la habilidad de la espada sobrenatural, consiguiendo herirle una mano. Sin embargo, Ochi se la devolvió, lanzando un cuchillo que perforó el cuerpo de Fukuzawa, quien pudo soportar el impacto de aquel golpe. Aquí nos enteramos de que Ochi y Fukuzawa se conocen desde niños. En aquel entonces, Ochi lo retó a un combate para poner a prueba sus habilidades, y Fukuzawa aceptó el desafío, logrando estar igualado con él. 13 años después, cuando ya eran adultos, se reunieron frente a un lago. Ambos habían sido reclutados para ir a la guerra sobrenatural, y Ochi le pidió que los acompañase para ganar la guerra, pero él se negó, explicando que no estaba de acuerdo con el conflicto. Esto hizo que Ochi fuera solo a la guerra, sufriendo los horrores que lo llevaron a fundar la organización de la corrupción de un ángel. Por otro lado, Fukuzawa había sido el responsable de ponerle fin a la guerra, esto al acabar con la vida de los políticos involucrados. Ya en el presente, Fukuzawa sería derrotado por Ochi, ya no podía seguir peleando, pero intentó conseguir más tiempo charlando con él, tratando de hacerlo razonar para abandonar el plan, pero no tuvo éxito, siendo apuñalado de nuevo. Atsushi supo cuáles eran las razones de Ochi y cuál era el objetivo de la organización, lo que hizo dudar si lo que estaba haciendo era correcto, y al parecer quiere dejar que Ochi se salga con la suya. Pero por suerte recibió un mensaje de Dazai, quien le pidió que siguiera adelante con la misión. Atsushi decidió confiar en él y escaparía del sitio donde estaba. Mientras tanto, Dazai comprobaría si Fyodor seguía con vida, pero esto salió mal, pues había caído en una trampa, y Fyodor lo encierra en un ascensor para luego intentar ahogarlo, revelándonos que siempre estuvo con vida y se infiltró en el puesto de control para manipular la prisión. Cambiamos de escena a Koda. Esta había sido puesta como carnada en lo más alto del aeropuerto junto con Bram, esto para llamar la atención de la agencia y que fueran en el rescate de estos para atacar por sorpresa. La civil empezó a sospechar de esta situación, ya que se preguntó de por qué el vampiro no le infectó y mucho menos la mató. Al mismo tiempo, Dazai intentaría escapar del ascensor y para ello usó telepatía con Sigma, explicándole cuál era su plan para sobrevivir. Luego consiguió escapar del ascensor, dejando a Sigma a su suerte, no sin antes pedirle que el destino del mundo dependía de él. De regreso con Atsushi, este fue al rescate de Bram, pero Akutagawa lo alcanzó. Atsushi no tuvo de otra que pelear con él, intentando hacerlo razonar. Esto sirvió como distracción para Koda, quien trató de romper el sello de Bram. Atsushi, por intentar razonar con Akutagawa, terminó perdiendo el brazo
brazo y la pierna. Al mismo tiempo, Sigma investigó la prisión para escapar, hasta que encontró una nota de Dazai escrita en ruso. Sigma vio una oportunidad para detener el conflicto, y fue hasta Fyodor mostrándole aquella nota, la cual tuvo efecto en Fyodor, cambiando drásticamente su personalidad. Él explica a Sigma que debe matarlo, pues era la única forma de detener el conflicto, aclarando que su habilidad sobrenatural se alterna con dos diferentes personalidades. Sigma no tuvo valentía para hacerlo, cosa que Fyodor aprovechó para herirlo gravemente. Las cosas se pondrían peores para la agencia, ya que Ochi consiguió activar el One Order. Sigma, por su parte, fingió que Fyodor tenía la ventaja, y cuando notó que tenía la guardia baja, usó su poder sobrenatural en él, absorbiendo sus recuerdos mientras que Chuya acaba con la vida de Dazai. De vuelta con Koda, este intentó retirar el sello de Bram, consiguiendo alterarlo un poco, pero no pudo destruirlo completamente, ya que le faltaba fuerza. En ese momento, Ochi usó el One Order para manipular a los infectados e inició una guerra nuclear. Koda se daría cuenta de cuál era la forma de liberar a Bram de su sello, y decidió sacrificar su vida para ello. Fukuzawa, por otro lado, siguió con vida, pues había fingido su muerte, y aprovechó el momento en el que Ochi estaba distraído para herirlo, y no solo eso, lo alejó de la espada espiritual para asegurarse de que no pueda manipularlo. En otra escena, Fyodor se reuniría con Nikolai a las afueras de la prisión, donde intentó escapar. Al principio tuvo sus dudas, ya que todo parecía ir perfecto para él, sin embargo se terminó confiando, creyendo que Dazai estaba muerto. Para su sorpresa, había caído en una trampa de él, ya que él consiguió recuperarse de aquellos disparos, y se burló de Fyodor por creer que lo había matado. En el aeropuerto, Koda conseguiría salir con vida tras romper el sello gracias a Bram, quien la salvó controlando a los vampiros. Luego le juró lealtad a ella. Bueno, si no pudo con Kunikida, que mínimo se quede con el vampiro. Rampo iría hasta la ubicación de Atsushi para despertarlo, y le pidió que se mantuviera alerta para que presenciara el final del conflicto. Fyodor le preguntó a Dazai de cómo pudo engañarlo, a lo que él revela que Chuya nunca fue un vampiro, ya que es inmune a este tipo de habilidades. Fyodor admitiría su derrota y luego fallece en una explosión. Mientras tanto, Fukuzawa y Ochi fueron transportados al mundo de Pou, donde revivieron sus infancias de nuevo. Allí Ochi le cuenta a Fukuzawa que su objetivo no es dominar el mundo realmente, sino que planeaba controlar el gobierno mundial para eliminar las guerras, y así impedir otra tragedia como aquella guerra sobrenatural. Menciona que todo inició porque recibió un mensaje del futuro, en el cual le contaba que una guerra mundial sobrenatural iba a empezar en 36 años, por esa razón se arriesgó a usar el One Order para impedirlo. Fukuzawa decidió repasar su infancia con Ochi a su lado, preparándose para el final inevitable, ya que este le cuenta a Fukuzawa que sus acciones tendrán secuelas, explicando que tarde o temprano aparecerán personas que intentarán tomar el control del One Order. Por esa razón, por una sola razón, acabar con los usuarios de poderes sobrenaturales, porque después de todo acababa de demostrar que tan peligrosos podrían ser si se rebelaran contra el gobierno, pero confiaba en él para evitarlo, aclarando que a partir de ahora será el líder del ejército de la humanidad y el encargado de proteger el One Order. Luego de esto, le pidió a Fukuzawa que lo eliminara de una vez, pero él se negó. En ese momento, ambos fueron transportados a la realidad y le comenta a Ochi que no tiene el valor para matarlo. En ese momento, aparecería Teruko para eliminar a Ochi, esto como plan de emergencia por si Fukuzawa se negaba, y se encargó de hacerlo para que quede como un héroe, limpiando el nombre de la agencia. Fukuzawa decidió quedarse con Ochi hasta su último suspiro, prometiéndole que seguirá su petición. 2 horas más tarde, vemos a Tsushi y Akutagawa uniendo fuerzas para enfrentarse a aquella persona que mencionó Ochi, lo cual decidirá si habrá una guerra mundial o no, pero eso lo tendremos que ver en la 6ª temporada, así que dejo esto con un fin. Y bueno banda, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Si es así, me pueden dejar un like y compártalo con sus amigos para que lo vean. Aún tengo la lengua cansada después de narrar todo esto, pero valió la pena. Bungo Stray Dogs, la verdad, es un anime muy interesante, y cabe resaltar que entendí la mayoría de las referencias de los literarios japoneses, incluso los globalmente conocidos. Bueno, si quieren estar al tanto con los videos, no olviden suscribirse al canal con la campanita activada. Ahora sin nada más que decir, yo me despido, adiós.